Hola a todos, bienvenidos a Los Pepes, una nueva edición con Pepe Herrero. Bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, contento, Bueno, contento por... ya somos más de 7.000, que lo he visto hoy en el contador. Somos más de 7.000 y esperemos que hoy superemos los 8.000, a ver si antes de que llegue la semana que viene vamos a 8.000. Os vamos a traer buenos invitados en los próximos episodios. A empezar hoy, que lo tenemos aquí escondido. Claro, claro, es que yo Y ya me he enterado de cosas. Entonces yo sé que como hemos superado las 7.000, tú les tienes una sorpresa a nuestros invitados, a estos gladiadores que nos aguantan todos los días y que pues se toman esta ración de polla viejismo. Y hemos traído a alguien de otra generación, ¿no? Un poquito más joven, más actual, más potente. Un poquito más joven, un poquito más joven. No sé, ponnos en antecedentes. ¿Qué nos puedes contar de él? bueno, pues te contaré que es un aficionado curioso porque se le identifica con otro club, pero que yo creo que poco a poco se fue encariñando de Real Madrid y a día de hoy, ahora se lo preguntaremos, va a ser lo primero que le pregunte. Yo creo que aparte de aficionado de su club, de toda la vida, se siente madridista. Y entonces, como eso es digamos, la dinámica inversa a lo que estamos acostumbrados estos días, yo creo que es nadie mejor para, bueno, pues ir contracorriente, ¿no? Vamos a presentarlo ya. Se trata de Oyer Fano, donostiarra, de San Sebastián. Y bienvenido, Oyer. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal estamos? estáis? Estás en San Sebastián, ¿no? Exacto, sí, sí. Trabajo en Madrid, pero bueno, tengo un trabajo en remoto que me permite vivir en San Sebastián, ir de vez en cuando a Madrid y nada, feliz por aquí. Pues te lo disparo ya. Se puede decir que Oyer Fano es hoy aficionado, por supuesto, de la Real Sociedad, eso nadie lo va a discutir, pero también de Real Madrid. Me gusta que gane, pero sí que te va a sorprender, os va a sorprender, sobre todo a los que no me conocéis tanto, que he perdido un poco pasión por el fútbol. O sea, lo sigo y me gusta Mm. mucho lo que genera, pero se me hacen muy largas las temporadas, no todas las semanas veo partidos, pero suelo poner el ejemplo con el Madrid de lo que me pasaba con el tenis. O sea, yo era un ferviente hincha de Federer y le tenía tirria a Nadal los primeros años. Lo que pasa es que cuando ves a un deportista de la talla de Nadal hacer gesta tras gesta, milagro tras milagro, entendiendo que es el más altísimo nivel de un deporte y que estás viendo algo que es histórico y que tiene mucho mérito, pues es imposible no empatizar. Alguien me dirá, bueno, entonces estarás preparado para empatizar con el Barça cuando, si es que es el caso, ¿no? Bueno, no, hay excepciones evidentemente y evidentemente hay una afinidad, eso está clarísimo. Además, como por estas tierras, yo creo que por temas políticos se le ha tenido tanto tique al Madrid y solo por eso, y a mí me parece patético mezclar política con deporte. Como me gusta mucho también ir a un poco a la contra, pues también eso ayuda, tocar un poco las Pero te narices. digo, no ya aficionados de Real, que como dices es poco común, es Ujú. que hablas con un respeto y una admiración de Real Madrid que es difícil encontrarlo hoy en día hasta entre los propios aficionados de Real Madrid. Bueno, igual porque eso se ve o sea, porque lo ves un poco más alejado, ¿no? O sea, esto me estaba pasando estos últimos días o estas últimas semanas con Carlo Ancelotti, ¿no? O sea, yo creo que es un tío que me transmite el mayor de los respetos por lo que ha sido como jugador, como entrenador, por su clase, ¿no? Dentro y fuera del campo. Joder, y escuchas a la gente y poco menos que te has quitado un bulto sospechoso. Dices, hombre, pues este es el mejor entrenador que ha habido en este club, el que más, por lo menos el que más títulos ha ganado, que eso es objetivo. El mejor, yo ya sé que cada uno tendrá su opinión. Y bueno, pues es el fútbol que tenemos hoy en día. O sea, además, fíjate, ahora vamos a hablar del próximo entrenador. Si te dijese nadie -3 o -4, o no sé cuándo lo presentarán, que el próximo entrenador va a ganar 2 Champions en los próximos 3 años, bueno, la gente iría a Cibeles por adelantado. La cuestión es que el entrenador que has tenido, que es el recordman de la Champions, el recordman de títulos en el Real Madrid, ha ganado todo eso y poco menos que con algunas personas se van por la puerta de atrás. No sé, es un mundo un poco loco. Ya os digo, a mí me divierte mucho estas reacciones, estos apocalipsis mentales en los que entra la gente, que es igual lo que más me divierte del fútbol. Evidentemente disfruto muchísimo cuando llegan los partidos de verdad.
tanto del Madrid como no del Madrid, o sea, donde se juegan algo, donde ves una intensidad bestial, porque al final a mí lo que me gusta es el deporte. Lo que más me gusta del mundo son los Juegos Olímpicos cada 4 años. Y en el fútbol, pues tristemente no tienes un momento de Juegos Olímpicos cada mes. Lo que tienes es 100.000 partidos que al final acabas cansadísimo, como tengas que verlos todos, o por lo menos yo. Pero cuando llega abril y llega la Champions, y bueno, eso es una maravilla. Y ahí, pues el Madrid, evidentemente, capitán general. Pepe. Hombre, si yo llego a saber que íbamos a tener un invitado que probablemente ha recibido aires desde que era muy pequeño de la pérfida Albión, porque es muy british su manera de entenderlo. O sea, parece que estás hablando con alguien del Reino Unido en su manera de concepto del fútbol y en la opinión que tiene del Real Madrid, ¿no? Pues en vez de ponerme una copita o una Coca-Cola, pues me hubiera puesto un té y hubiéramos, no en vano, hemos quedado a las 5. O sea, que yo creía que era algo casual. Y ahora ya quitando la broma, pues me parece refrescante ver que hay gente que puede tener esa distancia, que a nosotros nos cuesta, porque tanto estos dos señores mayores que están hoy compartiendo la pantalla contigo, pues tenemos una cruzada un poco especial desde hace un tiempo. Somos los de asuntos internos que nos preocupamos solamente del madridismo, ¿no? Y de las fracturas que hay dentro del madridismo, ¿no? Y es sano ver que esto se puede entender pues de una manera un poco más relajada, como algo que el fútbol te sirva a ti, no que tú sirvas al fútbol, ¿no? Que no sea, que en el momento en que ya es un trabajo ya pierde mucho encanto. Entonces, es lo que dices, es lo bonito que tiene esta historia. Yo quiero decir algo con respecto a esto que ha comentado ayer de Ancelotti. Se lo decía otro día a Jesús, que es muy curioso. Yo soy de Barcelona, convivo cada día con gente del Barça. Hombre, puede haber algún caso extremo, raro, siempre hay algún idiota o algún radical que enfermizo. El respeto que se tiene aquí por Carlo Ancelotti es absoluto, pero por parte de aficionados de todos. O sea, es que tú preguntas a un culé por Carlo Ancelotti, te hará que un señor, tal, cual, que gran entrenador. Te van a dar de maravilla casi todos, ¿eh? Casi todos. Entonces decía, es que es curioso que el único sitio donde se habla mal de Carlo Ancelotti es entre la propia afición del Madrid. No todos, pero una parte no mayoritaria, pero sí estimable. Y es asombroso. Ponía yo, es como si un aficionado de baloncesto de Chicago, de nuestra edad, despotricara contra Phil Jackson, por ejemplo, dijera, el entrenador de Michael Jordan, y dijera, es que vaya despropósito de entrenador, inepto, no sería normal. Sí, pero eso además yo creo que va a pasar con todos. De todas formas, hablabais de Inglaterra y pues yo he vivido 2 años en Londres y luego he estado he ido muchas veces y he visto fútbol en, yo creo que casi una treintena de campos de por allá. Y ahí también eso se está perdiendo, ¿eh? O sea, de hecho, hay un movimiento de gente aficionados al fútbol de los años 80, 90, incluso 2000, que está dejando de ir al fútbol profesional y está empezando a ir, o sea, acaba harto de sus equipos, pues porque te cobran 70 euros en segunda división para ver un partido infecto, porque ya los espectáculos te los fabrican para el que no ha sido aficionado toda la vida, sino para el marketing de que quieres meter cada vez más gente y tal. Y es gente que al final acaba saliendo de esos campos y al final acaba yendo pues al campo de séptima división del barrio en el que vive, que al final se juntan 3.000, intentan reverdecer viejos laureles de lo que era el fútbol hace 30, 40 años. A ver, es inevitable y pasa con todo, cada vez que entra el dinero, y en el fútbol entró, está claro que 90 y 2000, se intenta exprimir el limón y al final la esencia se pierde, porque al final todo el mundo se da cuenta de que acercando un producto, cuanto más gente acerques el producto mejor, más dinero vas a hacer. ¿Qué es el problema? Yo lo veo incluso en el entorno de la Real, que al final el que va a estar siempre, el que de verdad ha sentido pasión por el club, el que sabe lo que significa, el que sabe que tiene un significado más allá del marketing o de la competición, lo acabas perdiendo. ¿Y cuál es el problema? Que todo esto te funciona mientras los resultados lleguen. Ahora, como no lleguen los resultados, toda esta gente que encuentra atractivo ver un partido de la Real Sociedad en el campo y que en la vida le había dado por ir al campo, te va a dejar de ir. Te va a dejar de ir porque al final es una moda. Y bueno, yo eso lo percibo también en Reino Unido. Es verdad que ahí creo que tienen todavía más cultura de fútbol, creo que todavía siguen respetando como las bases, pero esa idea de fenestrar a entrenadores que lo están haciendo muy bien. Ahora en el Arsenal, por ejemplo, se está cuestionando a Arteta. Joder, Arteta ha hecho un equipo partiendo de
22 jugadores que ahora no están en la plantilla y es cierto que se ha gastado mucho dinero, pero ha hecho un equipo que sabes a lo que juega, que te divierte, que compite en Europa y volvemos a lo de siempre, es que solo gana uno. Entonces, al final, igual el Arsenal en 10 años no gana ni una en Champions, no ha ganado ni una en su historia. Bueno, pues también tiene detractores. La gente ya no tiene paciencia y luego hay muchos que lo utilizan como válvula de escape pues para soltar frustración, bilis y tal. Bueno, es lo que hay, pero ese es el fútbol hoy en día. Está entrando el mundo latino en el fútbol británico, ¿no? Parece ser. Sí, a ver, yo creo que al final es casi como la sociedad, si te digo la verdad. O sea, al final, hoy en día, hace 10 años o hace 15 años, nadie pagaría 3 euros extra porque te traigan un jersey el martes en lugar del jueves. Dirías, pues me llega el jueves. Ahora pagamos todos los extras queremos inmediatez, queremos que gratificación inmediata y todo lo que no sea eso nos frustra. Y en el fútbol, pues pasa exactamente lo mismo, la verdad. A mí hace 2 vídeos me decía en un comentario de un vídeo, un usuario del canal de los Pepes, me decía que no entendía, se lamentaba de que apoyáramos a la gestión de Florentino Pérez o que, digamos, que no hiciéramos una enmienda a la totalidad, lo pidiéramos la dimisión, poco menos. Bueno, sí, sin poco menos, porque seguíamos pensando que era el presidente que tenía que estar, y me dijo, pero es que no queréis un Madrid ganador, ¿o qué? ¿Cómo? Es así, dices, ¿qué le contesto a este? Entonces dices, pero es que para él no es ganador, porque es que ahora no es ganador, o sea, y entonces ya no es ganador. Es ahora, ahora si solo. con 6 Champions en 11 años no eres ganador, ¿qué equipo te proponen para ser ganador? Porque tendrán que ofrecer una alternativa. O sea, me parece muy bien, no me vale Florentino Pérez, ¿vale? No me vale el Madrid como equipo ganador. ¿Quién propones? Dime, el Manchester City, que ha perdido 2 finales de FA Cup seguidas contra el Manchester United y el Crystal Palace. El Arsenal, que no ha ganado ni un título. El Barcelona, que ha ganado 2 ligas en lugar de 2 Champions y todos sabemos cómo. No sé, es absurdo, pero además es que además siempre tienes las de perder, porque al final cuando esos debates estallan es con una derrota donde la gente está caliente y donde la gente no atiende a razones. Entonces el que la suelte más gorda va a ganar, pero es que este manual, eso siempre pasa así. Y es parte de lo que me divierte, digo la verdad, o sea, es decir, me divierte. No, o sea, sigue, perdóname. No, tranquilo, no, que me divierte un poco pues esas derivas colectivas, pero que ocurren en el Barça, sobre todo en los últimos años, donde han aplaudido de todo, en la Real, en el Athletic, en el Madrid. Ya os digo, o sea, al final pasa en todas partes, que la gente no razona. Pero siempre tienes las de perder, menos en el cara a cara. O sea, es decir, tienes las de perder en Twitter, donde cada uno escribe con las pausas que quiere, corta la conversación donde le interesa, pero hablando con los más grandes críticos, cuando tú te enfrentas cara a cara con ellos y pones encima de la mesa el concepto de Florentino, ya inmediatamente el discurso cambia. O sea, lo primero que sueltan ellos es decir, no, si yo apoyo a Florentino en el 98% de las cosas que hace, eso te lo dicen todos, y es el mejor presidente de la historia del fútbol. Digo, pues oye, te dan ganas de levantarte y dices, oye, gracias por todo, pero no voy a gastar 50 minutos aquí, claro, hablando, yo vengo a debatir con el que le ha llamado viejo, con el que le llama dueño, con el que dice que esto es por su negocio. Digo, vengo a debatir eso. Si ahora, nada más empezar, me vas a dar la razón en el 98% de las cosas, digo, ya sé que Florentino no acierta en un 2%, y creo que es más. Seguramente tiene un índice de error que es más grande que el 2%. Este año más que el 2%, pero no es para hacer en cualquier caso una enmienda a la totalidad, eso es evidente. Quiero aportar una nueva línea de reflexión, es en torno a un escrito que te popularizó entre el madridismo, tú lo sabes. Para empezar, porque nuestro queridísimo Roberto, el hijo de Juanito, cada vez que la Real Sociedad se enfrenta a Real Madrid, o a Real Madrid, a la Real Sociedad, desde 2010, que fue cuando escribiste ese artículo, publica, como homenaje, yo creo que es un agradecimiento a tu persona, publica tu artículo, el artículo que escribiste, en el que se focalizaba en la figura de su padre y que se titula Real Madrid y Barcelona, 2 maneras de entender el respeto a un rival. Lo pondremos en la descripción para que la gente que lo haya leído lo pueda leer, pero explícanos un poco qué contabas en ese artículo que
¿Cuál te agradece, Roberto, cada vez que juguemos Sí, con era un vosotros? artículo donde él siempre recoge un trozo muy concreto que ahora voy a explicar, pero yo lo que explicaba es los detalles de cortesía que ha tenido el Madrid con la Real, que empiezan casi medio siglo atrás, donde hubo un jugador del Madrid, Alday, que hasta Cristiano Ronaldo creo que era el tercer jugador del Madrid con más hat-tricks en la historia del Madrid. Era Donostiarra, murió, entonces cada vez que venía aquí, no sé si era él o enviudó, no me acuerdo, era una de las dos, pero bueno, venía al Madrid y siempre iba el capitán y el presidente. Cuando jugaba la Real en Atocha, tocaban a su puerta y entraban un ramo de flores e invitaciones para el palco. Luego, la Real inauguró Anoeta en el año 1993 y el que fue a inaugurar fue el Madrid. Y luego en el año 2009, perdón, la Real celebró su centenario, pero estaba en ley concursal y tenía un presupuesto de 12 millones de euros. Entonces, claro, sin dinero quieres hacer un evento histórico y es una pena que te toque cuando estás hundido, porque te toca 5 años más tarde cuando estás en Champions y puedes organizar una gorda, ¿no? Bueno, pues como en ese momento el que más ganaba era el Barça de Messi y tal, se tanteó el Barça de Messi y el Barça quería 3 millones de euros, que era el 25% del presupuesto para jugar un partido de pretemporada en verano, perdón, son las alertas de goles de la Premier. Y entonces, bueno, la Real dijo que no lo podía pagar y entonces el Madrid, con todas sus estrellas, con Cristiano, con el propio Xabi Alonso, Benzema, Kaká, yo creo que estaba en aquella época, vino gratis. Cuando la Real, hubo un año en el 88 que la Real llegó a la final de la Copa del Rey y jugaba contra el Barcelona. Entonces el Barcelona no se había clasificado para Europa por la vía de la Liga y iba a ser la primera vez que se quedaba sin ir a Europa. Entonces, tenía que ganar la final de Copa como fuera. Yo no digo que los fichasen por eso, aunque quién sabe, pero en vísperas de esa final firmaron, con la final todavía pendiente, y anunciaron y filtraron que firmaban a Vaquero, Begiristain y López Recarte. La Real perdió 1-0, siendo muy superior durante toda la temporada al Barcelona, y el Barcelona al final se hizo con la suya. Legal, sí, ético, bueno, ya lo sabéis. Y bueno, ha habido muchas más historias. Y entonces la de Juanito que contabas, que Juanito en Atocha era porque yo escribí el libro del Centenario de la Real y esto me lo han contado leyendas de la Real, que han estado con él en mundiales, en la selección española y tal, y me contaban que, bueno, que en Atocha se le odiaba, o sea, que el tío le encantaba escuchar insultos, silbidos, se venía arriba, desde el respeto y tal, pero le escupían en los corners y tal. Entonces, la historia es Sagarzazu, lateral izquierdo de la Real o lateral derecho de la Real, ficha por el Deportivo de La Coruña y en la pretemporada con el Deportivo le da un derrame cerebral. Y ahí fue cuando Juanito dijo, oye, claro, los tiempos aquellos, o sea, incluso Arconada, que era la leyenda máxima de la Real, hoy trabaja en otra cosa porque no se vivía de rentas. Pues imagínate Sagarzazu. Entonces dijo, oye, que deja una mujer viuda y un hijo, entonces tenemos que juntarnos todos. Fue al Santiago Bernabéu, no había móviles, cogió un teléfono fijo y se preocupó en llamar a las 19 o 17 oficinas de todos los clubes para garantizarse que se iba a celebrar un homenaje a Sagarzazu para recaudar fondos donde estaría la estrella de cada equipo. Y la historia es que al año siguiente de todo eso, Atocha, que lo había odiado, lo había insultado y tal, Juanito vino con el Málaga, entonces lo cambiaron y Juanito, en el que fue su último partido en Atocha, salió entre una atronadora ovación, que es otro detalle de, pues eso, de esa relación. Iba a decir entre el Madrid y la Real, pero bueno, el Madrid al final tiene estas cosas, o sea, el señorío no es un invento como quieren hacer ver. Entonces, bueno, pues es una historia bonita. La Real tiene más historias con el Madrid, de respeto. Me acuerdo del fichaje de Yarramendi, que incluso pagaron más de la cláusula el Madrid, pues para cerrar un pacto de caballeros. Con todo esto, si no fuese el Madrid y no se tratase del Barcelona, que también hay connotaciones políticas, y estuviésemos hablando de, yo qué sé, el Mallorca y el Celta, evidentemente en todo el entorno de la Real se diría, que se dice, pero siempre con matices. Oye, estos nos han tratado muy bien, nos han respetado como rival deportivo en los 80 y nos ven como un club grande. Y estos se creen que somos, pues eso, la última mierda que cagó Pilatos, como decía Manolo Preciado. Pero como pues es Real y Madrid y es Barcelona y pues hay otra serie de implicaciones, pues bueno, muchas veces ni se reconoce y luego lo que se suele hacer mucho es, ya sabéis,
te roba el Barça y dices, no, es que el Madrid y el Barça siempre son iguales. Te roba el Madrid y nadie mete al Barcelona en la ecuación. O sea, es como que hay una aversión a reconocer estas cosas que además realmente nadie las puede negar porque son objetivas, se han publicado y la gente los ha visto con sus ojos. Así que esa es un poco la historia de Juanito, la que suele retuitear, y esa es un poco la historia de la Real y el Madrid en estas, digamos, en estos actos no deportivos. En estos últimos días, yo no he podido contactar con el hijo de Juanito, pero recuerdo que fue un tuit, primero que me puso los pelos de punta y luego que me arrancó una sonrisa que me duró bastante tiempo, y es el tuit que puso el Inter cuando puso aquello de 90 minuti sono molto longo in San Siro. Digo, joder, se le tienen que haber saltado. Digo, si a mí me ha emocionado, me pareció un detalle con toda la mala uva del mundo, evidentemente, pero con ese humor que dices, joder, qué bueno y qué inteligentes han estado, ¿no? Y lo pusieron en español, en la cuenta de italiano, la oficial, en español, con reconocimiento a Juanito. Sí. No, el Inter está ahí para salvar temporadas como esta. Bueno, o sea, sí. Hubiese sido demasiado duro, pero bueno, ahí. Pero ahora que hablamos de dos formas de entender el respeto por un rival, yo ayer, bueno, antes de ayer, además que tengo la desgracia de que vivo aquí a 500 metros de la ciudad deportiva del Barça, entonces lo celebraron aquí. Y no puedes dejar de comparar cómo celebra el Madrid los títulos. Además es muy solemne todo, ¿no? Muy protocolarizado todo ya, ¿no? La ruta hacia la estatua de la diosa Cibeles, todo como un ritual, ¿no? Que todo el mundo se lo sabe, pero es muy solemne y es muy respetuoso. En los años 80 no era así, ahora sí. Comparas con lo que se vivió en Barcelona hace 2 días. Sí, además yo creo que no se dan cuenta de que se empequeñecen a ellos mismos, porque al final si te tienes que acordar de tu rival todo el rato cuando has ganado, has sido, no sé si el mejor, desde luego el que más puntos has sumado, y es tu fiesta después de la ruina que has vivido últimamente, olvídate. Sobre todo porque lo que dices, si fuese un pique que viene de que el Madrid ha ganado 2 Champions en los últimos 3 años y en las celebraciones se hubiese viralizado un detalle igual, bueno, pues te puedes rebajar al nivel de tu rival, un poco como guiño a los aficionados que en la línea de lo que hablábamos antes te lo van a pedir y tal, pero cuando han pasado de ti porque al final he ganado la Champions y estoy feliz con mis compañeros, que tú hagas eso es cutre, tío. O sea, al final no se dan cuenta y les gusta, y además yo creo que no son felices si lo celebran sin mencionar Madrid, pero eso les pasa a muchos equipos y a muchos aficionados. Al final necesitan un poco intentar humillar, que luego no lo consiguen porque al final, bueno. Es claro, cuando intentas humillar a un equipo, entonces el equipo grande es ese equipo y tú eres el pequeño. Es decir, lo estás demostrando, ¿no? Si necesitas, claro, por eso te en digo, tu momento de gloria necesitas mencionarlo, pues entonces el mencionado es el grande, no tú. Así es. Pero ¿nos parece curioso la piel tan fina que tiene una parte del madridismo? Yo seguiría ese refrán que dice, cuando tu enemigo se equivoca no le molestes, ¿no? Entonces es que a mí eso no me molesta. O sea, es decir, yo cuando les veo hacer estas cosas, digo, joder, se están retratando. O sea, es que qué bueno que esto no tengamos la tentación de hacerlo nosotros, porque igual dentro de 10 años tenemos la tentación de hacerlo porque todo ha cambiado y el viento viene de frente y llevamos 10 años sin oler nada, ¿no? Pero qué época tan buena que te permite ser generoso y ver las cosas desde una madurez, ¿no? Es decir, es que son como niños malcriados que están festejando una victoria que les ha caído de repente, ¿no? Sí, no hay bueno, madurez en eso. Eso es cierto, pero el Madrid tampoco se escapa de eso. No en las celebraciones, claro. sino, me gusta mucho Vinicius, me parece que es el mejor del mundo y tal, pero no puedo negar que esas chorradas que hacen en el campo están un poco a esa misma altura. No en una celebración oficial, pero estas historias de me señalo el escudito, de no sé, tío, juega que eres muy bueno, olvídate y ya está. Tampoco va a ninguna parte, o sea, insisto, o sea, al final es lo que os decía al principio, son todas estas cosas que generan el fútbol moderno, que yo creo que, no me cae bien el personaje, pero creo que lo explicó muy bien Piqué cuando dijo, sí que es el fútbol moderno, si el partido al final es poner el contexto, calentarlo antes, la polémica del después y al final
a eso dedicamos el 95% de la conversación en términos generales, me refiero. Bueno, no es importante, sí que es significativo, pero insisto, o sea, al final cuando hablas de niños malcriados, es que están en casi todos los equipos, o sea, eso es así. No, y es bueno el ejemplo que has puesto, porque yo creo que a Vinicius le pasa lo mismo en algunos aspectos que le pasa a este Barcelona. Necesita una autoafirmación. Desde él mismo dentro, necesita autoafirmarse desde que no tendría ninguna necesidad, pero tiene esas ganas de reivindicación constante que a veces le domina. O sea, decir, y es evidente que, hombre, hay un pozo en el que yo no tengo más remedio que darle la razón por cómo se trata las salidas de tono de Vinicius y cómo se tratan las salidas de tono de otros. O sea, que decir, pues dices, coño, al final, yo que soy, de verdad que me molesta muchísimo esas cosas, al final no tienes más remedio que estar donde vive Vinicius, porque claro, si a Vinicius, por cada toquecito en el estómago que le han dado, le hubieran sacado roja, como el otro día le sacaron a Yamin, pues igual teníamos un jugador, o a Lamin, perdona, eso me pasa lo mismo, el disléxico que es uno. Igual tendríamos un jugador mucho más tranquilo. Decir, pues a lo mejor sí. ¿Eso implica que a mí me moleste Lamin? No, o sea, no tiene que ser un vaso comunicante de todo o nada. Entiendo que tú puedes decir, a mí Lamin, joder, me parece divertidísimo, me encanta cómo juega, me encanta cada vez que hace esa jugada por la frontal de Herrera, que dice, mira, ya va para la escuadra el cabrón. O sea, dices, ¿cómo no te va a gustar? O sea, eso no implica que tú por eso estés menospreciando a Vinicius, como mucha gente ve, ¿no? Es decir, no, es que o eres de Vinicius o no eres de... No, macho, te puede gustar muchas cosas de ese chaval y otras no gustarte. A mí como jugador, o sea, magia. Y sobre todo en unos tiempos donde parecen todos los jugadores hechos a molde, el pasecito, el rigor táctico, pero ya cada vez hay menos regateadores. Eso decía Lillo hace poco, que decía que se arrepentía de haber un poco querido estandarizar el fútbol, porque al final nos han imitado todos y ya no quedan desequilibrios. O sea, el tipo de jugador que al final es el que te hace pagar una entrada. Dicho lo cual, sin ir más lejos, o sea, Maradona en su día yo no le he visto, o no creo que le he visto en un campo, seguro que no. O el propio Messi recibían caña. Es verdad que, por ejemplo, el tema de los insultos racistas yo lo dejo aparte, eso es una salvajada que hay que erradicar y hay cero... O sea, es decir, todo lo que se haga en favor de armarla, irse del campo, estoy totalmente a favor. Pero que entra en muchas provocaciones, los rivales saben que por ahí, además, no te hace ganar, no es mejor, porque me acuerdo en el documental de Last Dance de los Bulls y de Jordan, que contaba un compañero de Jordan que el tío de repente estaba en una cena y pasaba el entrenador rival y le empezaba, ¿pero para qué me has tocado? ¿Pero tú quién te crees que eres? Y le decían, tío, que no te ha tocado. Y era como que él sí que necesitaba ese estar en rivalidad constante para estar en alerta y tal. Yo no creo que es el caso de Vinicius. De hecho, los mejores partidos que yo creo que ha hecho Vinicius en Real Madrid son en la Champions. Y en la Champions hay un Vinicius que no entra en tantas provocaciones, que se lleva muy bien con los rivales. Me acuerdo cómo le respetó Kyle Walker contra el City cuando les eliminan y se cambian la camiseta. El día del Dortmund, que es un partido soberbio, no pasa absolutamente nada. Quiero decir que están en todas partes. Sí que es cierto que como club, y volviendo al inicio de este debate, como club, pues el Barcelona ha entrado en estos juegos, lo que decía es, tampoco... la gente sobreactúa, pues ya está, pues están nombrados, pues es normal, están en euforia, pues bueno, ellos al final te tienen en mente hasta en sus celebraciones, pues bueno, pues vale, ya está, has perdido, pues sabes que va a haber vaciles, como te van a empezar a tocar las narices los aficionados del Barça en Twitter, pues, un poco el folclore, ¿no? Pues ahora no nos vamos a volver locos por eso. No, los grititos y eso, los cánticos siempre se han hecho. Es cierto que en Madrid se han dejado de hacer desde hace un tiempo, pero poco, es fútbol, puede ser fútbol. Lo de que los jugadores de Barcelona reclamen un balón de playa a los aficionados para que puedan reírse o humillar, sí, no ya a un club, sino a un jugador con un balón de playa. Pues bueno, pero eso no se puede, castigar ni criticar. Eso es humor mal entendido o bien entendido. Que alguien quiera tener una grada entera de balones de playa, chico, pues si te molesta esto, te has equivocado de deporte. Pero no es lo mismo una grada que sean los jugadores los que reclamen eso y que estén jactándose. Sí, pero luego
el año que viene, en el próximo hat-trick que meta este chaval, que los meterá, Sí, eso es otro tema. debería tener, Seguro que debería le tener sirve. un balón de playa y ponerse a dar toquecitos con el balón de playa. Pero Entonces, que todo depende de cómo, pero solo por matizar. Estando totalmente de acuerdo en lo que dice aquí nuestro compañero, yo, por supuesto que admito el debate y es más, creo a Maradona le dieron mucho más. Desde mi punto de vista, por cómo eran los campos, pero jamás se entrevistó en las radios al que le habían dado a Maradona. Bueno, pero es que a mí eso me parece un cambio de paradigma absoluto, porque además es que yo estaba en Radio Marca en ese momento y yo flipaba diciendo, ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Que le estáis dando relevancia y le estáis haciendo figura nacional a un tío porque le ha dado una doble bofetada en las orejas a un jugador de fútbol. O sea, ¿os dais cuenta de la espita que estáis abriendo? Por aquí ya entramos en el tema de los medios de comunicación, que es, bueno, en fin, es un lodazal que, en fin, es patético. Y no solo en deportes, sino en todos los ámbitos. O sea, al final vale cualquier cosa, los principios que se supone que tienen que imperar en el periodismo han desaparecido y al final tú cuando lees que ha ocurrido algo, me da igual el qué, si en fútbol, en política y tal, tú vas a un periódico o a otro y sabes exactamente qué versión vas a leer, pero además de una manera completamente sesgada, etcétera. En el periodismo deportivo, pues sí, llegando al límite, pues eso, de que de repente quieras hacer estrella a un tal Mafeo, que si no es por Vinicius, yo no le conocería porque, como os digo, veo bastante poco fútbol fuera de los partidos de la Real y los partidos del Madrid y no me suelo quedar con los rivales. Conozco a Mafeo, sinceramente, pues porque no es que tenga el pique con Vinicius, yo creo que él lo ha aprovechado para darse a conocer. Es un poco cutre, pero bueno, lo dicho, o sea, que yo creo que jugadores como Vinicius, cuando eres tan bueno y tienes aspiraciones, llevas ya 2 Champions marcando en 2 finales, tienes que estar muy encima de eso y yo creo que no lo gestiona bien y yo creo que no está bien asesorado y me da pena porque al final, cuando tiene el día de coger el balón, irse de todos, encarar, es que es el mejor, pero además ni Mbappé, que es muy bueno, ni Lamine Yamal, ni Vinicius. Es clarísimo, clarísimo. Yo solo quería significar 3 cosas. Una es que es cierto lo de los gestitos, pasa que también es fútbol, igual que decimos que lo de los cánticos es fútbol, esto también es fútbol. Sí, no a ninguna parte. Pero eso Lamine lo hace. O sea, no se puede decir que Lamine tenga una conducta diferente a la de Vinicius. Provocador, se va a la grada, se provoca a la grada, provoca al rival, es un tío que te está chuleando a todos. Es así. Ahora bien, el tratamiento que se hace de Lamine, no habrás escuchado jamás ninguna crítica contra Lamine por esto, jamás, y sin embargo al otro se le apalea. Pero es que luego la otra cuestión son los palos, que yo creo que es la diferencia radical. Y mucho que se habla de CTAs, de intervenciones, del VAR y tal. La diferencia fundamental, arbitralmente, entre el Barça y el Madrid, al menos, sobre todo esta temporada, pero siempre, pero sobre todo esta temporada, pasa por las faltas. Es decir, el apaleamiento que está recibiendo este chico desde hace 3 años, donde posiblemente haya sido el mejor jugador del mundo, pero ha sido el mejor jugador del mundo siendo apaleado. Y eso es una cuestión objetiva, simplemente. Para que a un rival le saquen amarilla, la estadística dice que tienen que hacerle casi 12 faltas al Real Madrid. 12 faltas para una amarilla. Para que le saquen una amarilla al Barcelona hace falta 2,8. Le hablamos de casi 4 veces. Es una salvajada. Y el otro día cuando... No, iba a decir que un vídeo que pusieron de Vinicius, después de la consecución del título de Liga del Barcelona, hay 1 minuto y medio de entradas a Vinicius de los últimos 3 años, te diría que hay 7 por lo menos que podrían haber acabado con su carrera. O sea, es una sarta de hostias, ninguna ha tenido como consecuencia la expulsión. Jamás a Lamine le han hecho una entrada así, pero es que como ninguna de esas 30 entradas que ponían en ese vídeo, ni por asomo. Entonces, es que a este chico lo han estado apaleando. Sí, pero yo creo que incluso está hilando muy fino, porque si esto se explica de manera más sencilla. O sea, durante 17 años han pagado a un vicepresidente de los árbitros y no hay una sola posibilidad que no sea para intentar influenciar. Que el intentar influenciar ya es como intentar sobornar, que un político intente, que un empresario, un constructor intente sobornar a un político, eso ya es delito. Oye, luego lo consiguió o no, será agravante, atenuante, eso es... Entonces, como esto ha pasado, como además luego hemos visto que han legislado para que prescriba pronto y como además ha habido un histórico de
estadísticas escandalosas a favor de los que pagaron y en contra del máximo rival de los que no pagaron, a partir de ahí, o sea, es decir, para mí es una competición completamente corrupta. O sea, yo no me puedo tomar en serio esta liga, lo que pasó este año contra Osasuna, Betis y tal. O sea, al final ellos, incluso el VAR, para mí es un legitimador de estas corruptelas, yo creo, porque al final... Antes, cuando tú veías un partido y no había VAR, con la cámara lenta, veías un montón de corners donde había un agarrón, ¿no? Y dices, bueno, el ha agarrado, pero bueno, se solía decir, estos penaltis no se pitan, ¿no? Claro, ahora realmente, si quieres pitar el penalti, ese agarrón lo pitas. Y si luego en la siguiente jugada un agarrón parecido no lo pitas. Pero claro, la gente al final se queda con la acción que ha sido penalti y dice, no, es que le está agarrando. No te repiten o no se hace viral el agarrón que no has pitado habiendo pitado el primero. Entonces, al final es como un arma legitimadora y estando como está este tinglao. Yo no sé eso cómo se podría solucionar. No creo que se va a solucionar porque creo honestamente que lo utilizan para eso. O sea, es decir, para tener más control sobre el negocio y para tirar por donde... Hubo un momento esta temporada que el Madrid no sé si tenía 7 o 9 partidos, o sea, 9 puntos de ventaja y lo liquidaron. Yo creo que si no llegan a liquidar esa ventaja, no hubiese habido ningún tipo de emoción en la Liga. Si es que lo ha habido, que para mí ni siquiera ha habido emoción en la Liga. El desenlace el otro día, no vi ni el partido, el clásico. Era como ya estas cosas me dan pereza. El problema es que me pasó, por ejemplo, con el ciclismo en su día. Yo era un aficionado acérrimo del ciclismo y al final dejé de ver ciclismo, pero no por... O sea, de una manera natural. O sea, no fue un arrebato. A partir de mañana no veo ni una carrera ciclista. Ahora lo estoy retomando un poco y tal. O sea, al final el problema es que no te lo crees y te crees que estás perdiendo el tiempo, porque al final lo que te gusta, a los que nos gusta el deporte, es ver una competición, ver a dos deportistas o dos clubes exprimiéndose y en el momento en el que percibes que durante 17 años te han podido estar engañando y has estado como súper emocionado para ver este partido porque es el desenlace de la liga y tal, dices, hostia, si tampoco... O sea, es decir, si tengo muchos hobbies fuera del fútbol y fuera del deporte, entonces... voy a hacer un plan un sábado a las 6 para ver el Barça Betis o el Madrid Athletic. Pues si me viene bien, sí, si no, no. Pero ya te digo, o sea, al final un poco con esa sensación de cansancio, ¿no? Y eso acumulado con que hay 25 partidos por día y tal, al final va en contra del propio negocio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si hay pagos de por medio, me imagino que esto no le importó demasiado al que cobró 7 millones de euros en 10 años. Porque 7 millones de euros... Me suele decir un amigo que es del Barça, pero que es un tío, joder, que es bueno argumentando y no es un talibán. Me dice, ya, pero, joder, que yo no creo sinceramente que hayan, o sea, que hayan comprado a los árbitros. Yo le digo, ya, pero si es que eso da igual. O sea, es decir, yo creo que sí, pero si eso da igual. Lo que está claro es que se han pagado 7 millones y todavía hoy no he recibido una respuesta más o menos convincente de si no pagaron 7 millones para intentar influenciar, que eso ya es para tercera ref, el Barcelona y este tío irse al talego. ¿Para qué pagaron 7 millones? Para decir, como decían al principio, que hacía scouting de jugadores sub-21. Pero ¿cómo va a hacer un árbitro que no sabe ni soplar el silbato, va a irse a darte un informe de un jugador de la República Checa sub-21? No merece la pena ni... O sea, jamás, sabemos lo que hay y ya está. No hay más, no hay más. Jamás tendremos suficiente para agradecerle al que se le ocurrió descontarse el IVA. Porque si no es por los recibos, la estafa era preciosa. La estafa era muy sutil. La estafa era maravillosa porque no tuvieron que comprar a los árbitros. Eso no era necesario. Solo tenían que explicarte, tú entiéndelo como quieras. Tú que más o menos lindas con el mundo del periodismo, lo único que tuvieron que hacer es explicar que, mira, esta empresa donde estáis es la SER o es la COPE. Básicamente, es decir, tú cuando eres periodista y más o menos te enteras de cómo es este mundo, pues hombre, tú quieres trabajar en una gran empresa de radio, te gustaría. Entonces tú cuando llegas a la COPE, nadie te tiene que explicar las cosas donde tú no te tienes que meter. Hombre, no te cagues en Dios en directo, no digas que eres tremendamente, estás a favor del aborto, y si estás en la SER, pues coño, si votas a Vox, también cállatelo. ¿Por qué? Porque te va a ir mejor. Simple, eso fue lo que hicieron. O sea, yo estoy convencido que nunca va a salir un pago nominal
a un árbitro porque no era necesario. Solo tenían que explicarte que, hombre, en caso de equivocarte, si te equivocas en contra del Madrid te va a ir bien, ¿eh? O sea, no te preocupes. Esto es como en la Real y el Athletic, ¿no? Que normalmente el presidente suele tener afiliación al PNV. Y muchos ni siquiera son del PNV. Me acuerdo de José Luis Astiazarán, que luego fue a la postre el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Pero son pasos que dan, porque dicen, bueno, aquí ya sé quién maneja el cotarro. Si necesito ayuda mediática del grupo mediático que maneja el PNV, pues tengo que ser de la casa, aunque no lo sea. Pero ellos tienen que poder poner, está marcado con el label vasco de calidad, por poner un ejemplo, ¿no? O si trabajas en un periódico y sabes que tendrá publicidad institucional de un ayuntamiento presidido por el PSOE o el PP, me da igual, pues tú evidentemente sabes, no te tiene que decir nadie qué enfoque tienes que dar a una polémica de una corruptela. O sea, bueno, te lo dirán porque al final el hueco te lo dará el director y tendrás una columnita donde normalmente tendrías que dar 4 páginas, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. O sea, al final aquí los árbitros tenían claro quién era el que decidía ascensos y descensos, sabían perfectamente qué había por detrás, pues, si iba luego el hijo a acompañarles y tal, es que era muy cutre, muy casposo. Sobre todo al final lo único que pides es, Dios, que sabes que no somos tontos. O sea, generalmente somos inteligentes. Entonces, al final, ríete, haz cachondeo, enséñame un balón de playa y ponle Negreira, pero no me hagas creer que esto no ha sido para intentar manipular la competición, cuanto más tiempo mejor, porque no sé, o sea, ¿sabes? Sé que si me tiro un vaso de agua por encima me mojo, entonces no me lo tienes que Fíjate, explicar. el problema es que llegamos tarde ya, porque No, la no, propia argumentación que tiene sentido todo, ¿eh? Esta argumentación que habéis dado tiene sentido, pero es que el error es entrar en la argumentación, hacernos haber entrado en esta argumentación. sí, por Porque es eso te que decía lo de que está no pillando. es necesario, es decir, hay certificados por Hacienda, ¿eh? De hecho, no por Hacienda solo. Hacienda certifica que hay unos pagos a este señor de 8,4 millones y el Barça firma un acta de conformidad de esa denuncia, de esa sentencia de Hacienda y paga 1 millón de euros de multa, diciendo no existen informes. O sea, cuando la Hacienda se resuelve, una vez que se destapa eso, desciéndelos. Por O sea, eso, desciéndelos. No hay que entrar en para qué eran esos informes. ¿Se han comprado árbitros o no? Si es que da igual. O sea, en cualquier país del mundo medio normal, si te pillan pagando a una persona que tiene capacidad para influir en el ámbito en el que ejerces, pues te sancionan. Si es un árbitro, o sea, si es en un ámbito ese arbitral, sí es te descienden y la ley, si hoy te pillan sin haber prescrito, te vas a primera red. Mañana claro, estás en primera red. Entonces, ¿por qué no se hizo? Entonces te vienen con lo de la prescripción, que es lo primero, fijaos que lo primero que dijeron, porque lo sabían todos, todos. claro. Era, no, pero ha prescrito. El primer día, no, pero menos mal que ha prescrito, menos mal, pero sin menos mal, que ha prescrito, muy bien. Da igual. Es un caso tan grave, es un caso que atenta tanto a la dignidad, la fiabilidad, la credibilidad del deporte español, ya no el fútbol, el deporte español, que tiene que intervenir pues la máxima autoridad del gobierno. Paula es el presidente, o sea, todo. Tiene que intervenir y decir, esto no puede quedar sin castigo, por lo tanto, se eleva a la autoridad que puede ejercer justicia. ¿Quién es? Existe, sí, la FIFA. Es decir, para la FIFA no ha prescrito nada. Nunca. Claro, pero... ¿Alguien ha elevado este caso a la FIFA? Que es una pregunta que a mí me duele por lo que a mí incluso me afectan. Nadie ha elevado eso a la FIFA. Claro, eso es lo que quería ir. Está pasando lo mismo que con la Operación Triunfo. Es un pacto de Estado por el cual nadie, y lo digo con todo lo de mi corazón, incluido Real Madrid, nadie quiere que pase nada. Y nadie elevó esto a la FIFA, se elevó a la UEFA, claro, a la UEFA, pero no a la FIFA, y se expuso la excusa de, bueno, como un tribunal de justicia está actuando, y a mí qué me importa la justicia ordinaria, si a lo mejor para la justicia ordinaria no es delito algo tan grave como esto, si están obligados a que se condena, se eleve a la FIFA, pero no hay que esperar a eso, desde el primer día se eleva a la FIFA, el Consejo Superior de Deportes, el gobierno, la federación, la liga, los rivales, todos. Y esa es una crítica muy legítima que sí he leído en redes y que yo tampoco entiendo. O sea, tan chuleado de 17 años porque al final me da igual un poco la visión que tengas de la liga o del negocio y de cómo necesitas al Barça para crear esa rivalidad sin la cual este campeonato no tendría demasiada historia, y eso es probablemente cierto.
pero no lo puedes llevar hasta el límite ese argumento. Y hasta límites que has ganado más Champions que ligas, porque básicamente lo que te pasaba en España no te pasaba en Europa. Y hay el Madrid con todo el movimiento mediático que puede generar por sí mismo, sin depender de terceros, simplemente ya con redes sociales, página web, canal de televisión, publicidad en internet y tal, podría ir con todo. O sea, al final tengo la sensación de que se les ha dado más caña en cuentas estas de Twitter estilo troll fútbol y tal, al Barça, como con un cachondeo extendido por Inglaterra y tal, de bueno, estos tíos, o sea, llevan las trampas al límite, que por el propio Real Madrid, que al final, pues bueno, por eso te digo que al final estas cosas me alejan del fútbol, porque dices, o sea, que no lo hagan los demás equipos de la Liga me parece patético, porque además también lo han sufrido, o sea, la Real jugó una semifinal, creo que fue en 2014, contra el Barça, en la ida en el Nou Camp, minuto 10, uno contra uno, Vela y Mascherano. Vela 1-1 contra el portero, Mascherano le coge del brazo dentro del área, le tira. Es penalti, expulsión, pero, o sea, es decir, no encuentras, si juntas en una coctelera a Jimmy Jump, a J. Jordi y al Gerard Romero no te dicen que eso no es penalti roja. Bueno, pues no se la sacaron, no pitaron nada. Entonces, al final ganó ese partido 2-0 el Barça, pues porque en lugar de ponerse 0-1 y jugar contra 10, se quedó 11 contra 11. Pero aquí tampoco nadie dice nada. Pues yo creo que por eso, porque al final yo creo que la gente tiene como muy metido de forma implícita, bueno, al Barça hay que perdonarle, no, el enemigo es el Madrid. Yo creo que la gente lo tiene, y luego te lo niegan, pero sí se ve eso. Oye, vamos a hablar de Xabi Alonso, porque es que, claro, Sí. llevamos ya 45 minutos y no hemos hablado. Ayer escribiste un artículo maravilloso Sí. en La Galerna, Gracias. donde, hablabas de tu, bueno, tú conoces a Xabi Alonso, has tenido ciertas anécdotas con él, ¿no? Pero me sorprendía el título del artículo, que era, a ver, ¿por qué va a triunfar Xabi Alonso en el Real Madrid? Me sorprendía porque tú y yo hemos coincidido bastantes veces en espacios, lo recordarás, incluso alguno no hace no mucho, y tú me decías, estabas en contra de que se sacase a Ancelotti, ¿no? Incluso decías que preferías a Zidane que a Xabi Alonso. Y me dijiste, es que Xavi siempre, dudo que Xavi fiche por el Madrid, porque Xavi siempre apuesta seguro. ¿Te acuerdas de aquello? Me dijiste, es que Xavi Sí, siempre apuesta, totalmente. y esto no es seguro. Por eso me sorprendió el artículo cuando dices, ¿por qué Xavi Alonso va a triunfar en el Madrid? Totalmente. Explícame. Igual lo matizaría y lo que querría decir es por qué Xabi Alonso cree que es el momento para ser entrenador del Madrid más bien. Porque yo, Vale. luego si lees el artículo, o sea, yo sigo manteniendo que lo veo complicado. O sea, al final, cuando un equipo como el Madrid ficha un entrenador, el día de más popularidad es el día anterior a la presentación. En la presentación ya dice algún comentario que aunque sea 2 personas ya no les ha gustado. Uno, oye, ¿cuál es el objetivo? ¿Ganar los 6 títulos? Bueno, hay que intentar ganar, pero ya veremos. Ya hay 2 que se han enfadado. ¿Cómo que no hay que ganar los 6 títulos? Tú eres Xabi Alonso y tú tienes que ganar los 6. Ya vas para abajo. Pero dicho eso, o sea, mi tesis es que al final Xabi Alonso en toda su carrera como jugador siempre tomó la decisión adecuada sin acelerarse, por ejemplo, para jugar en el Madrid. Lo cuento, con 23, 24 años, cuando sale la Real para Liverpool, tenía una oferta del Real Madrid y se podía haber ido tranquilamente. Y ya tenía cierta consagración porque le había peleado la Liga al Madrid un año atrás, ganasteis por 2 puntos, 78 puntos contra 76 contra los Galácticos. Pero él tenía claro que como mi fútbol depende bastante de mí, también del equipo al que vaya, pero también bastante de mí, el Madrid es un toro muy bravo. Si voy desde la Real y tengo 3 partidos malos, ojo que tengo 24 años y que mi carrera todavía es muy larga, pero si me consagro en otra liga y ya soy el que disputó la liga contra el Madrid y luego este tío que ha despuntado en Reino Unido, yo voy a ir ahí como capitán general. Y algo que muy poca gente haría es rechazar al Madrid. Claro, ¿cuál es el problema como entrenador? Que por eso yo tenía dudas de que él fuera a aceptarlo. El problema es que yo estoy convencido, pero convencido de que él no ve como una situación idílica el fichar por el Madrid ahora, y me explico. Si llegas a la semifinal o a la final del Mundial de Fútbol, terminas como el 10-15 de julio en Estados Unidos, con todo el trajín, el jet lag, los aviones, que eso al final afecta bastante. La liga empieza el 15 de agosto.
tienes que cambiar completamente el sistema. Y encima eres un entrenador, entendedme, panenquito, o sea, de sistemas. Eres un entrenador de sistemas, de mucha presión, tienes que preparar físicamente un equipo que no está bien físicamente y al que vas a seguir exprimiendo hasta el día 15 de julio. Y se tienen que ir de vacaciones, porque evidentemente esos jugadores te van a decir que 3 semanas de vacaciones son sagradas. Y si algo lo ponía, no tiene el Madrid, no te da el Madrid, es tiempo. Porque aquí todo el mundo ahora está emocionado con Xabi Alonso. Pero como en la jornada 5 te haya palmado un partido no palmable y te haya empatado y no esté dando en la tecla, saltan las alertas. Luego, yo esto no lo sé, porque al final escuchas a mucha gente, pero realmente te planteas, ¿quién lo sabe de verdad? ¿No? Pero escuchas que, bueno, que ha habido mucha salida nocturna, que tampoco eso vestuario de la amistad que era hasta hace un año es así. Y te das cuenta de que, bueno, pues de que igual hay que tomar decisiones drásticas y que las decisiones drásticas no las va a poder tomar en el mundialito. Las va a tener que tomar según pase la pretemporada y según vayan pasando ciertas cosas. Pongo un ejemplo, que para mí ha sido seguramente el mejor jugador de la temporada, pero Mbappé. Hay unas declaraciones muy conocidas de Luis Enrique el año pasado que dice, estoy muy contento con el equipo porque manejo todas las zonas menos una y el año que viene vamos a ir a mejor porque voy a manejar todas las zonas porque voy a tener no 10 sino 11 jugadores que corren. Tú analizas cuál ha sido el juego de los equipos de Xabi Alonso desde que es entrenador y todos hacen una presión brutal, todos hacen una ocupación de zonas bestial y todos presionan y además él te lo cuenta, ¿no? O sea, él a los jugadores a los que ha, no digo idolatrado, cuento una anécdota con Rooney, ¿no? Que me pasó con él. Le da mucha importancia a ese jugador que es el primer defensa y tal. Lo va a conseguir con un tío como Mbappé, que insisto, es buenísimo, no voy a discutir eso y tal. Si no lo consigue con un Mbappé y le pasa como Luis Enrique, que tengo 10 que corren y uno que no, Vinicius va a estar dispuesto a ser el que se sacrifique físicamente para que otro tenga mejores números, etcétera. Quiero decir que un vestuario como el del Madrid no es un vestuario como el del Leverkusen. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Y por el motivo por el que yo creo que lo he aceptado, porque de la misma forma que os decía que como jugador tú puedes decir, mira, con 24 años no, pero con 27 sé que sí, y sé el fútbol que tengo dentro. Como entrenador, fichas por el Leverkusen y te vas al Chelsea. Haces una temporada que quedas octavo porque aquello es un polvorín y porque no te adaptas y tal. La siguiente temporada te echan y el flow este de que ahora mismo es el inventor del fútbol que les pasa a todos los que triunfan y tal, lo pierdes. Y en esos 2 años ha habido un entrenador que lo ha petado con un equipo italiano que te ha ganado 2 ligas y que te ha llegado a semifinales de Champions y has perdido el tren. Y luego otra cosa que he estado pensando antes de la entrevista es que, claro, es que normalmente cuando llegas como entrenador al Madrid es porque ha habido un trajín. O sea, es decir, normalmente cuando hay un nuevo entrenador es porque el anterior lo ha hecho mal y porque la situación es mala. Habrá habido situaciones en las que no, pero normalmente se me ocurre Zidane, ¿no? Que creo que fueron no, creo que fueron 3 Champions y se fue, ¿no? Después de la tercera, ¿no? Se fue, sí, sí. Eso es. Sí, sí. Puede ser la excepción, pero normalmente es Zidane entró porque Benítez le fue mal. Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti fue el sustituto. Entró Lopetegui, vale, pero lo de Lopetegui es aparte. Entró Ancelotti, si no me equivoco, por Lopetegui, ¿no? Yo creo que es. Sí, sí, sí. Ahora me están bailando las tipas. Lo que quiero decir es que al final, para entrar como entrenador del Real Madrid, tienes que coger una situación donde no han ido las cosas bien. Exacto. Eso está claro. Entonces, yo creo que esa combinación con saber que, a diferencia de como jugador, como entrenador, quizás solo pase una vez el tren, yo creo que ha saltado. También es cierto, ojo, a ver, tiene una plantilla acojonante y le están dando mano para los fichajes. Yo no sé si serán buenos, si serán malos los fichajes, pero le están dando mimbres. Lo que pasa es que lo que os digo, y luego no podemos olvidar una cosa, nos hemos pasado 20 minutos hablando de cómo está el tema de la Liga con el Barça y los árbitros. Xabi Alonso no va a traer un sistema distinto, eso se va a mantener constante. Entonces, pongo todo en la misma coctelera y también me pregunto, por ejemplo, si los jugadores del Madrid, los jugadores de hoy, estarían dispuestos a aceptar un sistema donde cuando se gana parece más por el entrenador que por los jugadores. No me refiero al ego, sino a que en un fútbol tan estandarizado con tantos automatismos, el Madrid era un poco un rara avis, ¿no? O sea, era el equipo que no te sacaba el balón tan jugado de manera tan automática, sino que al final dejaba un poco de libertad a sus jugadores. Y ahora vas a tener un entrenador que es todo lo contrario, o sea, que es que te va a decir, tú no te salgas de esta parcela, tú salta la presión cuando tal. ¿Y eso lo vas a conseguir de un equipo que este año ha tenido quejas de su entrenador porque no le hacían caso? Ojo, a ver, o sea, ahí también estará su talento y su experiencia en el fútbol moderno para saber explicar eso.
Lo que quiero decir es que el reto es más complicado de lo que parece. ¿Qué es lo que pasa? Que como al final te traen un cromo nuevo y encima tienes el gran recuerdo como jugador y evidentemente lo ha hecho de lujo en el Leverkusen, pues piensas que esto va a ser un cambio y que nada, que va a ser coser y cantar. ¿No os parece muy irónica la situación? Porque la situación ideal hubiera sido la inversa. O sea, que a un entrenador como Xabi Alonso, que deja un pozo táctico, que hubiera hecho unos resultados buenísimos, pero que bueno, que ya por la autoridad, porque tal, el proyecto se va agotando. Claro, el mejor sustituto para Xabi Alonso es Carlo Ancelotti. Llega un tío que te dice, bueno, la base ya la tenemos, ahora chicos, vamos a disfrutar de lo que tenéis aprendido, un poquito de libertad, tal. Claro, es la famosa alternancia del palo y la zanahoria, ¿no? Que ahora viene, pues después de una zanahoria, vienen tiempos de palo. Y tiempos de palo, claro, yo ya me imagino, como tú bien has dicho antes, la primera rueda de prensa de Xabi Alonso, yo la voy a escuchar con muchísima atención, porque, claro, Todos. yo no sé cómo va a lanzar el concepto, pero es evidente que tiene que hablar de un elefante que hay en el salón, en esa rueda de prensa, y es, bueno, ¿usted qué espera? Yo, si fuera amigo suyo, le diría, yo vengo a ganar un título menos que Carlo Ancelotti, que es el mejor entrenador de todos los tiempos. No, y tendrá detalles seguros. Claro, algo dirá, seguro. Pero ese elefante hay que aparcarlo. O sea, ese elefante en la rueda de prensa, tú lo tienes que aparcar, le tienes que dar un gesto de cariño, un gesto de respeto, un gesto que, por cierto, además, yo ya empiezo a pensar que Ancelotti tiene una educación agresiva, porque los gestos de educación que está teniendo, analizando los fichajes que le vienen al siguiente entrenador, diciendo, no, lo están haciendo muy bien, es en el momento justo, no, a Hussein el año pasado no le podíamos haber traído, o sea, yo ya creo que lo hace con mala intención, como diciendo, no me voy a rebadar ni esto porque todos sabemos la verdad. Yo no voy a gastar... Ser aspirante, tienes que poder. O sea, yo no podría, por ejemplo, pero claro, Ancelotti cuántos años tiene, qué experiencia tiene y es lo que dices. O sea, todos sabemos que está, digamos, justificando algo que es injustificable y que él está legitimado para decir, ojalá a mí me hubiesen dado esto porque veía las mismas carencias. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que veo complicado es que no tiene tiempo, que creo que sus sistemas de fútbol, sea cual sea el que elija, porque el otro día leí en el Marca que se iba a jugar contra tres centrales, no sabrá ni él que va a jugar. ¿Cómo vas a ver? Exacto. ¿Cómo vas a ver? Se pone a decir... Tonterías. En fin, no merecen ni un segundo de tiempo. Pero lo sabe, el de Marca sí lo sabe. Sí, pues le llamó y le dijo, oye, mira, sí, puedes publicar que tres centrales. Además, siempre puedes llamar para pedir consejo a Jorge de Alessandro. Que él siempre te podrá explicar cómo hay que entrenar al Madrid. En realidad, esa rueda de prensa que decís, la primera no es una rueda de prensa de por sí, pero ya la ha comenzado, ya la ha hecho, o ya ha comenzado. ¿Vale? Él tiene unas declaraciones en Alemania, que es la rueda de prensa que hace en Alemania para despedirse, porque en Alemania sí que se despiden de forma ordenada, ponen comunicados, todo en orden. Y él pronuncia una frase que es sorprendente, porque es un tío con mucho carácter, hay que reconocerlo. Dice, pretendo ser muy feliz en el próximo club al que vaya, pero, y manda dos mensajes, han de trabajar muchísimo, sujeto omitido, han de trabajar muchísimo, se refiere a los jugadores, entiendo, y bueno, realmente dice en primera persona, dice, tenemos que trabajar muchísimo, pero creo que es un mensaje a los jugadores. Clarísimo. Y tenemos que hacer un gran equipo. Tenemos que hacer una gran plantilla. Tenemos que hacer una gran plantilla. Que eso es un mensaje a la directiva. ¿Vale? Es decir, ya empieza así, diciendo, vale, sí, vamos, voy para allá, voy con toda la ilusión del mundo, pero ojo, vosotros a pencar. Y vosotros, por favor, fichadme jugadores. Ya empieza así. Si sigues la historia de Real Madrid, ya sabéis mi libro, el libro de los ciclos, el ciclo de la etapa happy, que es la etapa feliz, donde uno, pues, el típico entrenador como Ancelotti, del Bosque, bueno, el propio Zidane, esos 3 años, luego le sigue esa etapa de distensión, una etapa de distensión casi que termina en una deriva, que son esos años en los que todos, el entrenador, la plantilla, el propio club, se relajan.
una peculiaridad es que después de cada etapa en la cual te abandonas, a estas etapas que yo llamo asador, la siguiente es triunfador. Si pones al entrenador de mando, al jerarca, al caudillo que le llamo yo, adecuado y le das autoridad, es temporada triunfante. Es decir, creo en esas cosas. Lo hemos visto, pero eso es muy importante, ¿eh? Es decir, cuando el club ha visto que el club se le ha ido de las manos o la plantilla se le ha ido de las manos al entrenador y coge y opta por un entrenador que es autoritario, con personalidad, que viene a ejercer de epicentro del club, incluso a imponer un sistema táctico, jerárquico, meritocrático, pero se percibe que el club no las tiene todas consigo. Sobre todo, los jugadores detectan que el club no confía del todo en el entrenador. Ese entrenador dura 2 telediarios, no termina, a veces no llega la temporada, no termina, no llega a Navidad. Benítez, Camacho 2 veces, no termina. Ahora bien, cuando llega y la plantilla ve cómo el club, sorprendentemente, empieza a ficharle jugadores, es decir, llega Mourinho y le dice, no, mira, la lista de compra es esta. Kedira, es Di María, es Özil, en el club no sabrían ni quiénes son, me fichas a este con entrado, no, tranquilo, si le ves fumando, fíchalo, ahora me fichas al Tintó, Manolito, uno que hay por allí en Inglaterra, me los vas trayendo, ¿vale? Capello, mira, me traes a Cannavaro, sé que está muy viejo, tráetelo, a Emerson, sé que está muy viejo, tráemelo. 3 fichajes llevamos en 2 semanas. Sí, eso, sí, la sí. plantilla lo ve y ve que el club, ojo, que el club le está dando el mando a este tío. Sí, o sea, en eso estoy de acuerdo y está claro que es una apuesta decidida porque incluso el perfil de los fichajes no es, yo creo, el perfil estándar de los últimos 15 años. Pero vuelvo a insistir en que por mucho que los jugadores vayan a detectar, y ya lo están haciendo, de que le dan plenos poderes y de que este no es un entrenador, este va a estar aquí. O sea, este va a estar aquí y este igual, esto de aquí salir y bueno, ya ganamos el año pasado y tal, esto con este no va a valer. Este igual me aparta y encima va a haber competencia y va a haber una plantilla más profunda y tal. Eso va a estar. Pero al final hay 2 variables que para mí han cambiado respecto a los ciclos que has podido analizar. Una es los propios entornos, lo hablábamos al principio. La gente, no la gente, porque hay de todo, pero en entornos no me refiero solo a Twitter, que le damos mucha importancia. Para mí la tiene, porque al final es como un poco el medidor de la voz del pueblo, aunque luego no sea el pueblo. Tiene muy poca tolerancia como la cosa no funciona desde el principio. Y aquí, lo siento, pero es que no hay entrenadores que tengan una varita mágica para aplicar en 2 semanas, en cambios tan grandes. O sea, es decir, si vienes un entrenador que quizás lo haga él y sea inteligente, diga, mira, voy a hacer una transición lenta donde voy a empezar a jugar a lo que hemos estado jugando los primeros 2 meses para en los entrenamientos ir metiendo esta idea hasta que estemos preparados, para no empezar de cero y pagar todas las novatadas y que en noviembre esté a 8 puntos y me estén soplando desde la grada. Luego, el tema de lo del Mundial, yo creo que, o sea, es decir, creo que ahora ya, o sea, es decir, cuando hablamos en los Spaces una de las últimas veces, o sea, ya se hablaba de esto, todos lo sabíamos, pero es cierto que al final no lo interiorizas hasta que te plantas en finales de mayo y dices, hostia, que empieza el Mundial en 2 semanas. Y de repente, como llegues un 15 de julio todos en el chiringuito de playa y te estés jugando la final, que sería el mejor de los escenarios. O sea, el peor de los escenarios es el del Barça, que estará más descansado, sí, pero no juega el torneo. Pero no podemos negar que eso te deja en una preparación cero. Entonces, para mí esa combinación es que, para mí eso es el principal obstáculo que veo. Que no hay tiempo, que la gente no tiene paciencia y que vas a tener días desde el volver a los campos de juego, desde a los campos de entrenamiento, al debut en liga. Y si te toca el calendario y los primeros partidos son, ¿qué te diría yo? El Getafe, el Leganés, el Mirandés y la Real, pues igual te da para ganar 4 partidos y salvas el partido. Pero es que encima, como vienes, los jugadores tienen que estar muy cansados. Me da igual que no hayan hecho todo lo que tenían que hacer y que hayan salido y tal. Competir el año anterior, llegando hasta la final de la Champions, este año empezando con la Supercopa de Europa, la tensión, los viajes, etcétera, eso es jodido y al final el jugador necesita un reposo. Y es que este año es mucho más cantoso, porque alguien me decía, bueno, esto ya pasa con las selecciones en los mundiales. No, con las selecciones en los mundiales lo que te pasa es que
en el mejor de los escenarios, puedes tener 5 jugadores o 7 jugadores entre las 2 selecciones finalistas que sean de tu equipo, pero tienes 22 jugadores o 20 jugadores que han tenido vacaciones. Pero claro, este año tienes la peculiaridad de que el Mundial, si llegas a la final, tienes a toda tu plantilla. O sea, incluyo a Trent Alexander-Arnold, que fíjate qué temporada lleva. Al final vas a necesitar ese tiempo de adaptación, porque los sistemas no se aprenden de la nada, si no sería muy sencillo, si no, si es que llegaríamos a un ámbito, o sea, un punto en el fútbol donde podrías fichar entrenadores cada mes y decir, mira, nos viene bien jugar al contraataque, el mes que viene fichamos a un tío de contraataque. Eso no funciona así. Al final, esos automatismos requieren de mucho tiempo. Al propio Xabi Alonso le costó un montón. Cuando ficha por el Leverkusen, estaba en el 17 y llegó a enlazar, no sé si 7 partidos seguidos sin ganar, hasta que empezaron a jugar bien. Pero claro, necesitas tu tiempo. Por eso va a ser muy importante, por el tema táctico, por el tema de conceptos, tal, eso el Mundial sí que les va a servir de mucho. Es decir, que desde el 1 de junio, porque no va a ser el Mundial, él llega el 1 de junio, o sea, dentro de nada, así que queda 2 semanas para que esté aquí entrenando ya. Pues para que desde el 1 de junio esté así, enseñándoles cómo han de jugar, eso es muy importante. Luego hay 6 semanas, que no es suficiente, desde el final del Mundial hasta el comienzo de la Liga, que variará en función. ¿No? Se corre, ¿No es el 15 de julio la final? La final es el 13 de julio y la Liga comienza el 17, 14, 15, es que no sé, 17 de agosto. Son 6 semanas. Pero son 5. Pero si llegas a la última semana del Mundial, te dan una extra. Tanto Madrid como Atleti, si llegan a la última final, última semana, ya sea final o semifinal, te dan una semana más, te retrasan una semana más. Por lo tanto, siempre serán 6. En cualquier supuesto, llegues a la final o no, serán 6. Entiendo, aquí ya estoy especulando, que les darán 4 semanas para descansar, que es lo más importante, que tengan 4 semanas para hacer lo que quieran, pero que descansen. Y luego, lo que te dicen los preparadores, a mí lo que me han dicho preparadores físicos es que una pretemporada buena, real, física, son 5 semanas. Solo quedarían 2. Entonces, o la hacen o no la hacen, o la hacen a medias. Si la hacen de verdad, te estarás 3 semanas de liga, de jornadas de liga, pues eso, como cuando sales de la playa, decimos en los torneos de verano, que decimos qué piernas más pesadas, apenas pueden correr, estarán 3 jornadas de liga así. Pero yo creo que merece la pena sacrificar esas 3 jornadas de liga, porque la ventaja además es que la Champions no comienza hasta el cabo de 1 mes y medio, es decir, con la Champions no te va a afectar eso. ¿Tienes que sacrificar 3 jornadas de liga? Pues a tomar por culo con esas 3 jornadas de liga, pero te da para hacer esas 5 semanas de preparación física y luego tener toda una temporada buena habiendo descansado 1 mes, pero tienen que sacrificar esas 3 jornadas sí o sí. Pinta mejor que lo que yo creía, porque creía que solo había 4 semanas, que no te dan un extra. Siempre que el Madrid llegue, que es evidentemente la opción mejor. Pese a todo es lo que te digo, o sea, es decir, no lo digo por evidentemente vosotros, pero yo es que veo unos entornos en el fútbol, no solo en Madrid, unos entornos en el fútbol en el que te plantas el 15 de septiembre a 5 puntos del Barça, a 6 puntos, o jugando y que no veas las cosas claras. Y vamos a ver. O sea, quiere decir que ya sé que el Madrid no va a hacer ninguna locura, pero quiere decir que se genere ese run que al final hace daño, porque no podemos negar que en cuanto empiezan los entornos a disparar aquí y allá, esto no se juega bien, empiezan las polémicas y tal, por muy fuerte que sea el equipo, el núcleo del equipo y el entrenador, se empiezan ahí a torcer las cosas. Dicho lo cual, hay otra cosa que también sí que creo que es favorecedora al Madrid y a Xabi Alonso, que es que el Barça viene a ganar una liga. Y quieras o no, yo sí creo que el hambre por ganar se rebaja un poco cuando vienes de una temporada exitosa como es la del Barça. No en Champions, que no lo han hecho mal, evidentemente, pero sí en Liga, ¿no? O sea, esos 1-0 que, por ejemplo, en la Liga que ganaron con Xavi y tal, luego el año siguiente no se repitieron, porque al final tienes esa tensión competitiva que te da el ir en el liderato y el saber que si estoy a 4 puntos y pincho, pues estoy a 6 y sigue estando jodido, pero si voy primero y juego contra el Girona y el partido está igualado, al final ese plus de intensidad sí que te da muchos triunfos. No lo sé. Yo creo que ahí el que es mal enemigo es Flick, que yo creo que Flick está valorando eso. Yo creo que alguien que es tan bueno en la preparación física, porque al margen de lo que cada uno quiere lucubrar, han acabado como motos. Estos niños han corrido con gasolina 98.
muñeca, pero sí, o sea, quiero decir que quitando las lesiones estas que tienen en la muñeca, lo demás En la muñeca, sí, muy pues, fuerte. pues habrá que pues, jugar al futbolín también nosotros. Es decir, No, pero pero no es flick, ¿eh? No es flick. Es el primer año, que esto se dice poco, es el primer año que el Barcelona ha hecho lo mismo que hacía el Madrid desde hace mucho. El Barcelona ya no manda en la preparación física del entrenador. Han fichado, o sea, echaron este verano pasado, echaron a todos los preparadores físicos, a todos los fisios, a todos los recuperadores, a todos los del departamento, digamos, físico, los echaron y ficharon a un equipo nuevo entero, que está liderado por Julio Tous y Raúl Martínez. Julio Tous es el preparador físico de Conte de toda la vida, en el Chelsea, en la Juve, en el Inter, y estos son los que han hecho esta preparación, ¿eh? bien, No, pues hombre, yo lo que creo es que tratarán de empezar lo más fuerte posible, en el sentido de decir, tenemos la ventaja deportiva de no ir al Mundial, aunque sea una desgracia institucional, pues lo normal es que el Barcelona empiece muy fuerte, porque tenga más tiempo para descansar. Y luego hay otro tema que sí me gustaría ver cuál es vuestra opinión, que es al margen de tácticamente, Xavi se tiene que hacer con el vestuario. O sea, Xavi tiene que hacerse con la dinámica de grupo. Y yo siempre lo he dicho en broma, pero no está tan lejos el ejemplo. Yo creo que el vestuario de un equipo súper top, como es el vestuario del Real Madrid, es lo más parecido al patio de una cárcel. O sea, tú tienes que mandar un mensaje la primera vez que sales al patio de una cárcel, dependiendo de quién seas. Claro, si no tienes currículum o no has sido un jugador legendario, como era en el caso de Benítez, pues yo creo que Benítez se equivocó en no ir a por el negro más fuerte del patio. O sea, tú en los primeros días tienes que darte de leches con el negro más fuerte, porque si no, lo vas a pasar muy mal en las duchas. Y además, curiosamente, se le presentó la oportunidad con ciertas bromas y con ciertos momentos que tuvo con Sergio Ramos e incluso con Luka Modric, que tú llegas ahí y dices, bueno, ustedes dos a la grada. Y no te van a echar, porque te acaban de fichar, no te van a echar. Es decir, pero son cosas que luego, claro, después de verle los huevos al toro, todos sabemos cómo se hacen las historias, ¿no? Y sin embargo, Xavi está en mitad de ningún sitio. Quiero decir, no es Thor, porque Zidane, cuando llega y pasea por el patio, básicamente es un tío de 2,50 m con todos los músculos señalados, que sabes que es campeón del mundo de Jiu-Jitsu y que ha matado a 73 en una habitación solo con sus dedos, y entonces ya no tienes que hacer nada porque todos le miran y dicen, Dios mío, el Zidane. Y Xavi no está ahí. Xavi es un tío, joder, que le has visto y que está entre Pinto y Valdemoro, porque dice, joder, es que encima como entrenador, pero que va a tener que hacer sus trabajos. Tiene que tomar decisiones. Bueno, efectivamente. La primera, incluso simbólica. Porque no creo que sea lo más agradable del mundo, si es la decisión, decirle a una leyenda como Modric, no cuento contigo, ¿no? O sea, es decir, no lo sé. Luego, lo que dices, yo siempre me acuerdo de la anécdota del partido que jugó el Barça contra la Real, que perdió en Anoeta, donde Luis Enrique dejó en el banquillo a Neymar y a Messi. Pero una vez y no más. Y al final él cuenta que sí, que mucho de cara a la galería, pero que al final, siendo como es Luis Enrique, poco menos, no lo dice exactamente así ni mucho menos, pero que tuvo que pedir perdón, porque al final dependes de tus jugadores. Y cosas que se te escapan, por mucho que te cuenten, pues también si tomas la decisión, imagínate con Mbappé, por poner un ejemplo de, oye, no me estás haciendo caso, o sea, es decir, yo esta estrategia, esta táctica la puedo desempeñar si tú me presionas aquí, si no me presionas me generas descompensaciones. Claro, ¿qué implica dejarle a él en la grada? ¿Puede afectar a más jugadores? ¿Hay, digamos, clanes? Son decisiones complicadas. O sea, al final nosotros no vemos nada, porque al final nosotros ya no se ven ni los entrenamientos y... Lo que estoy seguro es que no vamos a ver un tío bien queda. Es decir, no vamos a ver a un tío, conociendo a Xavi no va a pasar eso. Yo veo muchas similitudes, lo ha comentado mucha gente, entre esa situación que se encontró Guardiola cuando llegó al Barça como entrenador, que era un Barça con muy buena plantilla, pero que venía de fracasar estrepitosamente, y nadie hubiera dicho que iba a pasar lo que pasó, ¿no? Ahora bien, llega Guardiola, llega y lo primero que hace es coger y decir en el vestuario, mira, tú y tú fuera, no os quiero en la plantilla y quiero dejaroslo claro. Y estaba señalando a 3 capos.
a Eto'o, a Ronaldinho y a Deco. Vaya tres. Y se lo dijo delante del mundo. Yo a vosotros tres no cuento con vosotros. Al final le convencieron, ¿no? Con lo de Eto'o. Los otros ¿Crees dos que va a haber fuera. algo de eso? Creo que Xavi va a tener que tomar decisiones así políticamente incorrectas. Creo que no le va a temblar el pulso para hacerlo, es decir, que lo va a hacer y con firmeza y convicción. Otra cosa es luego cómo se gestione la post-decisión, ¿no? Pero creo que la gran decisión que tiene que tomar, que Ancelotti no la ha tomado, ¿vale? Igual porque ya sabía que no iba a seguir, pues es que es evidente, de quién es este equipo. Es que eso es lo primero que tiene que decidir Xavi. Decirle a su grupo quién es el líder aquí. Y eso, aunque no lo verbalices, queda claro. O sea, si llega y dice, ay, oye, y los penaltis los tira el francés, ¿eh? Quede claro, no nada de repartiros, los tira este. Pero Hay formas de dejar claro ya quién, o como le diga al otro, mira, presiona, pero es que ese no presiona. Mira, pues ese no presiona, eso es responsabilidad mía. Pero tú o presionas o no juegas. Sí, pero o al revés, o le dice al francés lo contrario, se lo dice al francés y le dice, mira, me da igual. Entonces, eso va a pasar porque es que tiene que escenificarlo. La plantilla tiene que creer en él. Porque si no, como decía él, tiene que buscar al chungo de la cárcel para dejar claro que quien manda es él. Lo tiene que escenificar. Y creo que eso va a pasar. Cuando dices que tiene que decir quién manda aquí, tenemos todos claro que es un tema de elegir entre dos, porque, o sea, es decir, a nivel Real Madrid, o sea, es decir... Bueno, imagínate que llega y dice, por ejemplo, no digo que vaya a pasar esto, me lo piense, pero imagínate que llega y deja todo a cuadros y dice, el capitán, olvidaos de esto, porque no sé si lo recordáis, una de las grandes broncas de Xavi con la etapa Mourinho, que estamos hablando de un discípulo de Mourinho, fue porque estaba en contra del capitán de Real Madrid, Iker Casillas, al que no se lo comió de milagro en el vestuario. Imagínate que Xavi llega y dice lo de la capitanía, lo siento, Carvajal, lo siento, Modric, a partir de ahora no se va a llevar así. El capitán lo dijo yo. Jude Bellingham, venga usted es el nuevo capitán del equipo. Y se quedan todos a cuadros. No, a ver, por ejemplo, o siendo, o perdona, que eso sería a mí, vamos, a mí me vuelve loco con eso. O siendo un poco más retorcido, dice Vinicius, el capitán vas a ser tú, pero cágate, te vas a cagar. O sea, le das las dos cosas, le dices, te voy a dar el brazalete, pero no sabes la putada que te acabo de hacer. Porque vas a echar los hígados, hijo de puta. Y vas a tener que templarte, y vas a tener que... Había compañeros, cuando Vinicius hizo en Anoeta, claro, fue el que mandó a Sánchez Martínez en Anoeta parar el partido cuando Lucas Vázquez no lo ha hecho en toda la temporada y mira que han jarreado los gritos. Fue Vinicius el que se acercó a Sánchez Martínez y dijo, para, ¿esto qué pasa? Y luego Sánchez Martínez le felicitó por la actitud que había tenido en el campo y los compañeros en plan de cachondeo, incluso cuando él le puso el post como que había sido capitán del Madrid, le decían, macho, si es que te has controlado siendo capitán. Esto los compañeros se lo ponían en cachondeo, como diciendo, joder, igual tendrías que serlo siempre porque se te ha notado más calmado. Pues igual no estaría mal, ¿eh? Para lo que han hecho los otros... Yo aquí, por ejemplo, sí que veo que como es una situación repetida, insistiendo en que Mbappé ha sido el mejor jugador de la temporada, quieras o no, aunque se lleven bien y parece que es así todo eso, hay una lógica rivalidad que ocurre en todos los deportes, también en el fútbol, también en la Fórmula 1 de manera más notoria porque son dos compañeros de equipo y tal, entre Vinicius y Mbappé, o sea, de alguna manera. Es decir, rivalidad no se entienda mal, sino que son dos jugadores que juegan en la misma posición, que los dos se sienten más cómodos por el mismo lado y aunque eso no tengo por qué pensar que ha generado ningún conflicto, está ahí. Bien, si uno de los jugadores, que insisto, ha sido el mejor de la temporada, para mí uno de los mejores entrenadores que hay del momento, que es Luis Enrique explicándose de una manera muy clara en el famoso vídeo de Michael Jordan, este es tu ídolo, pero tú eres el puto amo en ataque, eso ya lo sé, pero para ayudar a tus compañeros tienes que ser el primer defensa. No lo ha conseguido. Y si luego ha venido al Madrid y ha metido 40 goles, que es una barbaridad, y joder, que es un buen fichaje, evidentemente, es uno de los mejores del mundo, si no el mejor, que para mí es Vinicius. Pero si no has conseguido que ese jugador, a lo largo de una carrera, que ya va por, ¿cuántos años tiene? 26, tiene ahora mismo.
Si no lo has conseguido hasta los 26 años, te va a costar. Y si lo consigues, perfecto. O sea, va a ser uno de tus primeros triunfos. Y ojo, igual lo consigue. Yo soy escéptico, pero igual lo consigue. Pero el problema que veo es que no lo consiga. Porque para mí Vinicius, aunque tengo amigos del Madrid que me dicen que no, es que mira, este no corre y tal, digo, pues Vinicius, precisamente a mí lo que más me impacta de Vinicius es que en el minuto 80 le puedes estar viendo, o sea, sprintando, claro, pero eso es un sacrificio que también en la estadística individual a la que los jugadores le dan importancia, al baloncito de playa y tal, te va a mermar, porque evidentemente, como en aquella final contra el Barça en 2011, ¿no? O sea, yo que estuve en Mestalla vi a 10 tíos peleando a morir y luego estaba Cristiano que estaba desentendido completamente de labores defensivas. ¿Qué pasa? Que le llegó luego creo que fue en la prórroga, un centro y tenía la potencia suficiente para saltar por encima de todos y marcarla. Roger, es que Messi nunca presionaba, joder, es que nunca. Claro, pero es que no, yo no lo he visto presionar nunca. Entonces, claro, pero a eso quería ir, que ahora en el Madrid no tienes una figura de un Cristiano clarísimo y todos los demás sabemos que es el rey, ahora tienes dos. Y el problema es que vas a tener un sistema donde tienen que presionar los 11. Y si no presiona uno, ese uno va a estar más fresco en labores de finalizar, pero no podemos olvidar que el otro también es finalizador y también depende un poco de esas estadísticas pues para ser el mejor del mundo, que es una obsesión que él tiene y eso es innegable. Entonces, todas esas cosas, o sea, que lo que quiero decir es que hay muchas cosas que gestionar, que no es tan sencillo. Para mí lo menos difícil es poner un sistema, porque, joder, el sistema es como el fútbol, es el sistema. Claro, es que te hagan caso, que vas a tener que tomar decisiones porque solo juegan 11, que vas a tener que tener un capitán, que vas a tener que tener el sacrificio de 11 tíos, que vas a tener que velar porque tengan una profesionalidad fuera de los terrenos y de los entrenamientos exquisita, y vienes de un año donde no ha ocurrido. Lo que dices tú, que en otros años cuando ha ocurrido esto el siguiente año es bueno, ojalá, pero tiene trabajo, ¿eh? O sea, es decir, tiene trabajo y no podemos olvidar que podemos... Pero yo creo que hay un punto medio entre hacer presionar a Mbappé como si fuera Gonzalo, el chavalito eso no lo va a conseguir ni él, ni Klopp, ni Mourinho, los tres juntos, no lo van a conseguir. Y ordenar a Mbappé y ordenar a Vinicius para que ocupen los espacios que tienen que ocupar, aunque solo sea para amenazar con su presencia. Es decir, no, yo quiero un equipo corto, quiero un equipo zonal, yo no te voy a pedir que bajes al lateral, pero sí te voy a pedir que bascules y que bascules de la misma manera que está basculando el equipo. Entonces, claro, cuando hablamos, a mí son las conversaciones que más me gustaría oír. O sea, estas nuevas conversaciones donde tú ya tienes una edad, tienes un background, eres el entrenador y tú tienes que manipular psicológicamente a 22 tíos que se creen los mejores del mundo. Y que además la vida ya les ha demostrado que son los mejores del mundo y que ya tienen 2 Champions y que tú a mí que me vas a contar, gilipollas. O sea, básicamente eso... Tienen sus 2 Champions, sus 2 Champions, que también es curioso. Pero tienen la insolencia de los 22 años, que tú a los 22 años, recordad que nosotros a los 22 años lo sabíamos todo. O sea, éramos personas de absolutismos total. Desde los 19 hasta los 26 lo sabías absolutamente. Esto es así, ¿por qué? Porque lo digo yo. Y ya está. Y el mundo está equivocado. Entonces, claro, viven en una realidad donde encima la realidad les ha dado la razón. Entonces, claro, me parece como ejercicio de dinámica de grupo, me parece apasionante. Es decir, ¿por dónde le meto mano yo a esta historia, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan sumamente difícil o agresivo para él, porque yo creo que el propio grupo, yo creo que todos se dan cuenta de que los 3 de arriba no corren. Yo creo que eso se habrán dado cuenta y que nos han metido muchos goles y que claro que sí, que Lucas Vázquez ya no es lateral, pero es que a Lucas Vázquez le han pillado 2 contra 1 toda la puta temporada. Y cuando en fútbol de élite tú eres lateral, te pillan 2 contra 1, o eres Dios, o eres Roberto Carlos, o 9 de cada 10 veces en fútbol de élite estás muerto. Porque uno se desmarca a la derecha o a la izquierda y el otro, que la sabe pasar entre líneas, te la va a dar a la derecha o a la izquierda. Y tú no lo estás viendo porque tienes que reaccionar y entonces pues
y los centrales. Y entonces yo creo que con la parte de centro de campo para atrás, yo creo que lo va a tener muy fácil. O sea, yo creo que habrá que ver cómo entras. Tú puedes ser un gran manipulador o decir, no, pues mire usted, la culpa es suya, señores, porque este señor ha metido 40 goles. Y entonces, pero la culpa es que ustedes tienen que dejar la portería cero. Ahora, eso sí, no se preocupen que este señor va a ser el primero que les va a ayudar, ¿eh? O sea, tú le das la vuelta a la historia. Hay miles de maneras de tu poder. En eso, Mourinho tiene 200.000 anécdotas de lo absolutamente retorcido que era. Digo que le decía una cosa diferente, que digo que Mourinho le decía una cosa diferente a cada uno. Cogía uno y decía, tú eres el mejor, bueno, en su despacho, tú eres el mejor, tío, y mira, este no hace nada, tú córrele por 2 para demostrar que eres mejor que él. Cogía al otro, oye, mira, has visto ese que no hace nada, tú eres el mejor. Les decía a todos lo mismo y salían como motos, pero todos se pensaban que eran el mejor para el entrenador. La cuestión aquí hay para mí 2 cosas, que es una, yo creo que la Liga, o sea, es decir, yo creo que va a ser el Madrid favorito. O sea, cuando digo que lo veo difícil es porque también el nivel de exigencia, o sea, este año, vale, al final te ganó el Barça 4-2, pero no podemos olvidar que si se puso 0-2 en el Clásico, con todo lo que ha pasado y todo, los arbitrajes y todo esto, podrías haber ganado la Liga. Pero la gente no estaba en el mood de ganar la Liga. Sí, luego te ganó 4-2 y ya se acabó, vale, esa historia ya me la sé. Pero yo veo que a mucha gente ya empieza a no valerle la Liga. O sea, es decir, te has mal acostumbrado tanto a ganar 6 Champions en 11 años que te crees que esto va a pasar. Y no creo que ocurra, pero el Madrid puede estar 10 años sin ganar una Champions y estar en semifinales, jugar una final que pierdes y tal, sería lo normal. El Manchester United no es ejemplo de nada. El Manchester City, si no me equivoco, ha jugado 2 finales, ha ganado una y ha perdido una en su mejor década. El Bayern Múnich en los últimos 10 años, yo no sé cuántos títulos ha ganado, no, igual 1 o así. O sea, estamos hablando de que no creo que nadie en Múnich te diga que llevan 10 años malos. Es verdad que han ganado las ligas y que tienen menos competitividad y tal. Entonces también, o sea, esa gestión de las expectativas creo que es bueno rebajar un poco y decir, cuidado. Y la temporada que viene, a ver, esta temporada, pues ha sido, por eso los del Barça no están contentos del todo, aunque disimulen, porque es que han tenido una ventana de oportunidad acojonante. O sea, es una temporada donde no había nadie. Y de repente, pero la temporada que viene igual hay 6 o 7 equipos de primerísimo nivel, ¿eh? Es que de repente de uno, que es el PSG, a ver, que te encuentres a 6 o 7, pero el City no va a estar tan mal, o no creo. 400 millones hablan de que va a invertir. Pues el Arsenal hablan ya de Goyeres y el propio Rodrigo. Tú imagínate una delantera, Rodrigo Goyeres con Saka y más todo lo que tienen de medio campo para atrás, que es una bestialidad. O sea, claro. O sea, el Arsenal va a haber un año que yo creo que va a ser el próximo, que por lo menos la liga inglesa la van a ganar. Y el año pasado se quedaron en cuartos, este año se han quedado en semifinales. Son equipos que están ahí. O sea, es decir, son equipos que están ahí. Por eso, al final, por muy bien que te vaya en liga y aunque des con la tecla, ya el Madrid, en el momento en el que está de ganar Champions o de batir esos récords de semifinales o final, en 8 de los últimos 11 años, no sé cómo es la estadística, o 9 de los últimos 11 años. Claro, es que al final la exigencia se la va a tener. O sea, es decir, el primer día todo es genial. También va a depender un poco de cómo se maneje para mí en rueda de prensa, que eso es algo que hacía Mourinho muy bien. Porque aunque fue en pleno Negreirato, los números de Mourinho a nivel títulos no son extraordinarios. Todo lo demás sí. Todo lo demás sí. O sea, es decir, pone las bases de un Madrid que luego es ganador, yo sí que se lo atribuyo a él y tal, pero es verdad que sí que es verdad que en los últimos meses yo creo que había bastante división en la afición, pero también es verdad que yo creo que pese a los robos y todo eso, consiguió dilatar bastante su carrera en el Madrid gracias a que era muy bueno dando el mensaje a la afición. Y ahí también va a ser importante, porque yo creo que Alonso no es un gran orador. O sea, se explica muy bien hablando de fútbol y todo eso, pero no le veo haciendo el papel de no es una estrella. No es una estrella de cine como era Mourinho, no lo es. Le veo más como Guardiola, que fue el primero que entendió que cuanto más hables, más la cagas. Y puso una rueda de prensa, no daba entrevistas, si no me equivoco, en su época del Barça, daba una rueda de prensa los viernes que decía, preguntadme lo que queráis, pero él no se quemaba. Y yo creo que Alonso es más de esa escuela, de cuanto más hable, al final me van a sacar de contexto. Hablamos en el prepartido lo que queráis, hablamos de fútbol, hablamos en el postpartido
y a ver cómo se maneja. Porque al final, pues eso, si eres un gran conector de aficionados como Mourinho, eso te da bola extra y te da mucho más margen de vida si te van mal las cosas. Pues es igual una de las cosas donde más dificultad va a encontrar, para mí. Yo le tengo muchísima fe en lo futbolístico a Xavi, pero eso que hablas de las ruedas de prensa, porque en el Madrid hay una peculiaridad, la comunicación del club es que la lleva el entrenador. O sea, Ancelotti ha sido el portavoz del club hasta en temas que no le tocaban. Y le veías respondiendo como nadie, en el club nadie habla, nadie dice nada. Claro, le preguntaban a él y decía, bueno, ¿y qué hace este hombre respondiendo sobre si el Madrid quiere ir al Mundial o no, si le parece bien que le paguen mucho o poco? Y es que a veces decías, ¿pero esto qué es? Y el otro respondía. O sea, unas cosas... Yeah. Por eso digo que Ancelotti ha ejercido de portavoz del club. Incluso cuando a veces tenía que responder a cuestiones deportivas que no le competen a él, como los fichajes. Que a lo mejor estaba respondiendo, joder, estoy defendiendo yo aquí la política deportiva del club y a lo mejor yo le estoy pidiendo lo contrario al club de lo que me han dado, me lo he tenido que comer y lo estoy defendiendo, pero ha sido el portavoz. Por lo tanto, es un aspecto que hay que considerar con respecto a Xavi. Igual también tiene que ser el portavoz del club si no ponen a otro. Claro, yo creo que, por ejemplo, es un tío que explica muy bien el fútbol. Ya hemos visto clips de entrevistas de los últimos 10 años, pero no creo que se maneje muy bien con los mensajes que hay que mandar en momentos determinados. Y además te diré que eso no le importa a la prensa una mierda. No, acuérdate que alguien que tenía también una ansia de ser docente era Rafa Benítez. Rafa Benítez se tiraba 20 minutos explicando el por qué él podía haber estado 2 horas en la rueda de prensa si le hicieran preguntas de fútbol, porque le volvía loco. Decía, bueno, no, pero que quién es pero Rafa, pero ¿quién es el mejor entrenador el mejor jugador que has tenido en tu carrera? Todo para que dijera otro que no fuera Cristiano Ronaldo e ir a contarle, pues mira, pues que Rafa dice que no eres el mejor jugador. O sea, si hace eso se va a equivocar, porque la rueda de prensa no es para explicar fútbol. No, hombre, ya sabe mejor que nadie, está claro qué tipo de prensa se puede esperar y que van a buscar la polémica y tal. Pero claro, en el riesgo de no decir grandes cosas porque me estáis buscando el titular y yo aquí lo que me preocupa es lo de esto, también te puedes granjear enemigos dentro de la propia prensa y también puedes acabar aburriendo. Yo lo veo con la Real y o sea, entrenadores que son buenos pero que aburren. La gente ya les coge tirria. Y dices, pero bueno, o sea, tú eres de un equipo, lo que quieres es que tu equipo gane y ya sea posible que te divierta, ¿no? Pues ya está, nada. Como no tenga el discurso, en cambio, el que sí sabe conectar y tal, ese, larga vida. Juegues mejor o juegues peor. Y esa parte también va a ser importante. Y Alonso, si se fuese a entrenar a Inglaterra, que ahí sí yo creo que se busca mucho menos los titulares y tal, yo creo que el tío sí que crearía un impacto, porque sí creo que es un tío que te puede explicar muy bien, de manera muy didáctica y que, joder, que los propios periodistas tengan la sensación de estar yendo a una masterclass, de mira, me está explicando muy bien por qué hacemos ventaja aquí y allá. Claro, ¿qué os voy a contar? O sea, soy no sé quién del chiringuito. Mbappé, y ahí no tiene, tú que has sido periodista deportivo, ¿tú no crees que ahí tiene responsabilidad también los clubes? No, en Madrid todos. Es decir, si tú eres el que dices, fulanito, ahora tú, vas levantando la mano, tú y el entrenador. Yo he visto 2 respuestas, de una de Cés Fábregas y otra de Luis Enrique. Luis Enrique llega a decirle, creo que fue a Andy Onrubia, que le dice, ¿me has preguntado por fútbol? Sí. Y Andy Onrubia le dice, sí, claro. Y es una pregunta de que le explicase para que le no protegidos o no sé qué. Los espacios no protegidos. Y se queda, vale. Entonces se extendió un huevo Luis Enrique y además le felicitó. Oye, te felicito por la pregunta y se extendió mucho. Siguiente pregunta. ¿Vinicius balón de playa? Sí, vale, no, 2 segundos. Siguiente pregunta. ¿Ya está? A mí Luis Enrique es que me encanta, ¿eh? O sea, me parece que es un fenómeno y, o sea, yo no sé qué tal os cae, a mí me cae muy bien, o sea, personalmente me parece que además, y que ayer le escuché que lo puso en Twitter y tal, una historia donde dice, estamos inculcando mucho a los jugadores a decirles, oye, no sois especiales. O sea, tenéis la suerte de que se os da bien una habilidad que da mucho dinero. Y si os están diciendo que sois especiales, os están engañando porque en el momento en que te retires te vas a dar cuenta que eso yo lo he visto en un montón de jugadores que ahora veis por la calle y nadie les para. Eso lo hace muy bien. Volviendo a tu pregunta, si eso es culpa de los clubes, yo es que si fuese los clubes, o sea, es decir, yo esto antes lo criticaba, pero yo ahora lo entiendo y yo no dejaría entrar. O sea, yo sería un talibán. Si a mí me pusiesen de director de comunicación del Real Madrid, que si está viendo esto Florentino me postulo y cobrando la mitad de lo que cobre el de ahora, que no sé ni quién es,
no entraría. No entraría porque al final tú tienes tu propio canal Pues de comunicación. eres el Porque indicado. o pondría unas normas muy claras donde diría, podéis preguntar lo que queráis, pero en estos términos hay un libro de estilo, porque al final estáis viniendo a mi casa a preguntar, Claro. podéis venir y si no, se os quita la acreditación que me vais a dar, hostia, si me las vais a dar igual. Pero al final convierten, pues lo que os digo, el fútbol en un circo. Y bueno, pues para los que disfrutamos con esto porque ya nos rendimos a lo que nos gustaba y ya aceptamos que esto ha cambiado y que no tenemos ninguna posibilidad de que vuelva a lo que era antes, te diviertes. Pero yo en los clubes, si hoy tienes, los clubes son medios de comunicación. O sea, un club podría tiene su propia página web que puedes hacer de noticias. Hay clubes, por ejemplo, que lo hacen muy bien cuando tienen el Twitter. Me acuerdo de alguno francés y que incluso no tuitean la jugada, sino que son un poco cachondos y pues no sé qué jugador acaba de matar un pájaro, chut desde 30 metros. O sea, tienes incluso formas de dar tu propia identidad. Lo que quiero decir es que al final dejar que entre a tu casa gente que lo único que está haciendo es buscarte las cosquillas sin ningún beneficio claro para ti y sobre todo sabiendo lo que es el periodismo hoy en día en todos los ámbitos que todos lo sabemos, que es después de la profesión de político, sin duda la profesión que más vergüenza le tendría que dar al profesional de cada gremio, independientemente de que sea un buen profesional o no, porque lo que ves es que la mayoría no. Entonces, pues bueno, ¿cómo lo lidiará? Yo creo que ahí sí que se manejará bien, insisto, no creo que lo más su fuerte es la elección de mensajes en tiempo real y cosas de estas, creo que ahí igual decepciona un poco, no al principio, que va a toser y se le va a aplaudir, pero pasados unos meses sí. Pero vamos, que creo que es inteligente, o sea, creo que sabrá manejarse bien ahí, creo. Pues completamente de acuerdo. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. O sea, es que me parece el sillón más complicado del mundo. No, eso sí. Donde además, aunque seas, porque ocurrió, o sea, es decir, siempre pongo el mismo ejemplo, David Stern, en una NBA que no iba especialmente bien, de repente se encuentra a los Lakers, se encuentra a los Boston, dos franquicias antagónicas, y él dice, joder, bendito sea Dios, a partir de aquí, con Magic, con Larry, con Pat Riley, vamos a potenciar esta rivalidad al máximo. Bueno, pues lo mismo era dificilísimo que se repitiera en otro país. Pues resulta que España tuvo la coña de tener a Cristiano, Messi, Guardiola y Mourinho. Que cualquier persona que tuviera dos dedos de frente diría, esto ni reñirles, o sea, es decir, quiero una burbuja de protección absoluta sobre esta gente, porque esto es un... Y se lo cargaron. La prensa se cargó la gallina de los huevos de oro, o sea, la prensa aburrió a Mourinho, lo echó de España y todavía se vanaglorian de haberlo hecho. Es decir, pero si tú no has vendido tanto en tu vida, si tú no has vivido tan cómodo en tu vida, si jamás, o sea, un espectáculo que duraba 2 horas y la gente esperaba a los extras, que era la rueda de prensa. Es decir, eso es el sueño de cualquier tío que se dedique al business, ¿no? Bueno, pues, pues, extraño, ¿no? Porque, no, que es muy extraño, ¿no? Porque hoy en día incluso dices, ves el Marca y el As con... Me da igual lo que diga, no, esto no es así, sí, yo creo que sí que es así, o sea, es decir, marcadamente antimadridista en muchas fases, donde ves que ya incluso roza la provocación. El tema de Negreira, lo que os decía, incluso por parte de la Liga de Fútbol Profesional. O sea, tú al final dices, eres el primer interesado en que esto dure en el largo plazo. Al final sí que va a haber una merma de resultados. Me da igual que luego me cocines los datos y me digas, no, más espectadores que nunca. A ver, ya sabemos que al final están cansando un poco y que sobre todo en el entorno de la afición que más mueve del mundo, empieza a haber ya un desgaste que al final te van a dejar de... El que pueda puede coger una plataforma que le evite pagarse muchos euros, te lo va a hacer, porque además se va a sentir legitimado. Oye, me estáis engañando durante 17 años, ahora os engaño yo y aquí no pago. Y si otra vez, seguro que muchos lo harían igual, pero ya a otros les legitimas completamente. Entonces dices, cuando me ponías el ejemplo de móvil, o sea, que tengáis un negocio, que sepáis que en el fondo, porque como periodista al final es una empresa, o sea, es decir, salvo que seas un medio público que debería ser un bien social, pero bueno, ese es otro tema y ya veis que tampoco. Pero si tú eres un medio privado y dices, tengo lo que dices, la gallina de los huevos de oro, o si eres la LFP, que es que generas no sé cuántos puestos de trabajo, como presidente te da un montón de millones, dices,
¿cómo podéis ser tan torpes? Claro, yo lo que entiendo es que al final trincarán en estos medios o en la LFP 3 o 4 con intereses que vete tú a saber lo que se nos escapa y le dará igual cómo quede el producto dentro de 3 o 4 años. O sea, Tebas no sé si estará pensando en estar dentro de 4 años y el marca de turno, pues si me están pagando, que no lo sé, pero Tebas por publicidad no sé cuánto y soy rentable, me quedan 4 años para jubilarme. Yo ya sé que este era un periódico de referencia para el deporte en general y para el Madrid en particular, pero ancha es Castilla y el currito al final sigue órdenes. Así que solo ¿Sabes lo más injusto de lo que acabas de decir? Y soy muy corto. Que en todo este circo solo hay una persona que se preocupa por dentro de 5 años. Solo hay una persona. Se llama Florentino Pérez. Claro. Y probablemente tome decisiones con las que no estáis de acuerdo y probablemente moralmente tengáis razón vosotros. Pero porque Florentino Pérez se preocupa por dentro de 5 años. Es la buena o la mala suerte que tiene el Real Madrid, que tenemos un presidente que se preocupa por dentro de 5 años. Sí, pero bueno, yo ahí sí que, o sea, es decir, lo que sí que le he hecho en cara es que lo que te decía, sí. Lo que tengas esa visión a medio plazo, tienes que tener límites. Y 17 años tangándote y que hoy tengas la sospecha que de otra manera lo están haciendo, son límites, porque si no al final dices, ¿dónde está el límite del aguante de cómo tengo que pensar en esta rivalidad como producto más fuerte, como reclamo más fuerte de este producto? ¿Hasta dónde me dejo pegar en pos de que esto dure 10 años? Pues bueno. No, es el escorpión y la rana. Florentino es rana, no es escorpión. Y en la vida se está mucho más a gusto siendo escorpión, cierto, pero acordaos de que se ahogan los dos. Entonces, pues bueno, yo me alegro de no ser yo el que estuviera ahí. Y me alegro de que sea un tío que encima que le conocemos dentro de la intimidad, o le hemos oído en los audios, y creo que es mucho más escorpión que rana, él interiormente. Pero por lo que sea, él cree que lo mejor es ser rana. Y luego ya veremos al final si esto fructifica en una Superliga o no fructifica en una Superliga, que esto lo hemos hablado muchas veces. Y eso será lo que al final, como última justificación, le dé la razón o no. Es decir, pues mire usted, es que el problema es... Pero si yo eso no, o sea, yo creo que en eso tiene razón. Sí, yo creo que estratégicamente tiene razón. La cuestión pero es, moralmente no la tiene, y estoy de acuerdo con vosotros. Pero cuando dices moralmente, ¿a qué me refiero? Me refiero a que es que lo de los dentro de 5 años posiblemente tenga razón que estemos mejor. Lo que pasa es que según qué límites, a mí dentro de 5 años que nadie me espere, es que no voy a estar ahí, es que no me interesa lo que pasa dentro de 5 años, no quiero saber nada. O sea, yo, si hay que traspasar ciertos límites, a mí el fútbol se acabó, aquí se ha acabado. Hombre, no quiero saber nada más. De pasión que... Entonces, si lo hablamos un día tú y yo, Pepe, si el fútbol es lucha libre americana, conmigo que no cuenten. Ya está. Y el momento que se certifique oficialmente, habrá un día que será ya. Aquí no ha pasado nada. Pues muy bien, pues ahí, adiós, muy buena, y dejo de ver fútbol. Punto. O sea, ya está. Pero lo que no pueden decir es que dentro de 5 o 10 años, pero ¿en qué condiciones? ¿Para qué? Si sé que es mentira. ¿Cómo estaremos dentro de 5 o 10 años? Por ejemplo, todo es mentira. Yo hay una cosa en la que coincido con Florentino, y es el Barcelona es el villano, sí, pero hay gente que a mí me repele y no puedo entender por qué. Pero no hay un solo árbitro de primera división que no me caiga mal. O sea, es decir, físicamente yo les veo y me repelen. O sea, ya sé que no les analizo bien, sé que me parecen más feos de lo que son, sé que el que va de guapo me parece que va de guapo, o sea, no puedo con ellos. Es algo, me parecen el síndrome o el ejemplo de la corrupción. O sea, es decir, ¿qué ocurre? Y con esto no estaréis de acuerdo conmigo. Los últimos partidos del Barcelona, chicos, matarme. Pero yo he visto un VAR que estaba muy preocupado de no ser injusto con el Madrid. En mi opinión. Ya os he dicho que no vi el clásico, pero sí que vi que hubo alguna acción donde alguna mano, creo que de Tchouaméni y tal. Y yo días antes estuve pensando, si yo maquiavélicamente quisiese mandar un mensaje sabiendo que esta liga no se le escapa al Barça y tal,
y donde el partido más visto de Liga en todo el mundo, Voy a también en hacer España, esto. Sí. mandaría el Perfecto. mensaje, oye, pues a estos tampoco, pues fíjate, dicen que les roban, ¿no? Y tal, y me conceden, ¿no? Y puede ser, no lo sé. No, Pues es que a que mí me da igual. estos que son unos sinvergüenzas, porque yo les considero unos sinvergüenzas, se huelen que la canción va a cambiar. Se huelen que hay cambios, pero lo que sea. Y ahora llamarme loco o llamarme talibán. Estoy mucho más incómodo cuando me ayudan que cuando me roban. Quizá porque llevo 15 años acostumbrado a esto y, joder, en 15 años yo he vivido los momentos más felices de mi vida en Europa. No puedo ni imaginar que este atajo de sinvergüenzas, porque cambie el viento, sean cariñosos conmigo. O sea, yo creo que lo dejo. O sea, si en algún momento yo veo íntimamente, digo, qué mal me huele esto, qué incómodo me sentiría, chicos. De verdad, ¿eh? Yo no creo que se vaya a dar esa situación. O sea, bueno, no. Yo vale. Veo más el que lo traten de enmascarar diciendo, bueno, ahora que ya está todo el pescado vendido, tiramos para el otro lado para que aquí cuando se decide esto diga, mira, ¿ves? Como, no lo sé, ya veremos. Yo no creo que va a cambiar el panorama, yo creo que, o sea... Si cambia el CTA, pues este verano, que no lo sabemos, yo es que el único cambio que yo vería es todos fuera. O sea, decir, pero mira, oiga, que yo no hice nada, ya lo sé, pero estuviste en el momento que no tenías que estar, a la puta calle. ¿Sabes no pagó nada el Madrid en este caso? No pagó, o los demás, los restantes 18 equipos. Entonces el mensaje es, como lo pagaron 19 equipos, o presuntamente lo pagaron 19 equipos, es justo que lo tengáis que pagar vosotros. También podíais haber visto cosas alrededor. A veces la vida es injusta, pero es injusta para los que han sufrido esto y ahora es injusta para vosotros, que se os echa a todos a la calle porque tenéis que comprender que incluso si no habéis hecho nada, que sería mucho hablar, ¿con qué imagen te van a mirar cuando te equivoques o cuando, pues eso, como pasó con el Munuera contra Osasuna y luego de repente, que no sé hasta qué punto tendría relación o no, tienes un tinglao montado que no deberías haber montado y la imagen de Messi en un... O sea, lo de la mujer del César, pero vamos, a eso, nivel sí. leyenda. O sea... Bueno, vamos a dejar aquí ya, que llevamos ya casi 2 horas. Y nada. Pues oye, muchísimas gracias por el atraco que te hemos hecho. No. Ha sido un auténtico placer. Igualmente. Muchas gracias, Oyer. Nos estamos encontrando por los Spaces y cuando me queráis volver a invitar, aquí estaremos. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao.